Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 1. Capítulo 1. ¿Te gustaría vincular el simulador de romance? ¿Sí o no? Minami Souji, que estaba escribiendo vigorosamente en la pizarra, se detuvo y frunció el ceño. Su apariencia era bastante llamativa, rasgos faciales delicados, cabello oscuro ligeramente rizado en la raíz y, debajo, un par de ojos grandes y expresivos que transmitían el aura de un protagonista de una telenovela matutina. Sin embargo, su comportamiento tranquilo y sereno lo distingue de los ídolos masculinos más afeminados que suelen aparecer en la televisión. Con una figura bien proporcionada y una postura erguida, su belleza era innegablemente excepcional entre los estudiantes de secundaria. Incluso en clase, atraía miradas curiosas y, en cierto modo, cariñosas de todos lados. Bueno, algunos para niñas y otros para niños. Pero en general no fue nada fuera de lo común. Minami ya estaba acostumbrado a esas miradas. Simplemente levantó la mano y deslizó el dedo con indiferencia hacia el panel del sistema que le impedía ver la pizarra. Luego, bajó la cabeza y continuó copiando las notas. Sistemas, transmigradores. Parecía que se había llegado a algún tipo de consenso en ciertos sitios web. Si este sistema hubiera surgido un año antes, cuando Minami acababa de emigrar de China a Tokio, tal vez se habría sentido muy feliz. ¿Pero ahora qué? Después de copiar las notas de la pizarra con una letra impecable, Minami reflexionó un momento y dirigió su mirada al marco de la interfaz del sistema que flotaba en el aire. Para ser honesto, después de haber sido transmigrado aquí durante un año, ahora se sentía completamente indiferente. En tan solo un año, Minami se adaptó a la vida en Japón. Gracias a su adaptabilidad y superación personal, sorprendió a sus padres, a sus dos hermanas mayores, a sus antiguos profesores de primaria y a sus compañeros a lograr un expediente académico excepcional y abandonar las remotas zonas rurales de Japón para ingresar en la prestigiosa escuela secundaria Asuka, en el distrito de Bunki, Tokio. Además, para asombro de todos sus compañeros de clase en la escuela secundaria Asuka, este chico del campo, que acababa de ingresar a la prestigiosa institución, inmediatamente ganó el primer lugar en su clase. Para otros, parecía un prodigio bendecido por el cielo. Quizás fue un efecto secundario de la transmigración. Tras fusionarse con el alma de su ser original, aprendió todo increíblemente rápido, con una maestría asombrosa. Después de todo, cuando dos mentes trabajan como una sola, ¿cómo no iba a ser rápido? Pero volvamos al punto principal. El sistema de simulación de romance, ¿debería vincularse a él o no? Para ser honesto, después de haber vivido dos vidas, Minami tenía poco interés en las llamadas novelas románticas empalagosas de la escuela secundaria. Entonces, a pesar de que había transmigrado a este mundo y ocasionalmente veía personajes de anime de ciertas series de televisión de su vida anterior, como una chica llamada Shinomiya o una chica llamada Yukinosita, básicamente no tenía intención de acercarse a ellas para hacerse amigo de ellas. Observar desde la distancia, pero sin interferir. Minami creía que esta mentalidad era perfectamente razonable. Después de todo, ¿qué chica de anime no fue problemática de alguna manera? Honestamente, si ya son tan difíciles de tratar en el anime, ¿imagina cuánto peores serían en la vida real? Minami ni siquiera podía imaginar lo problemáticos que podrían llegar a ser. Por otro lado, algunos protagonistas masculinos del anime son obedientes y se portan bien, lo que los convierte en opciones mucho mejores que los personajes femeninos. Espera, parece que el tema se ha desviado del tema. Vea la imagen aquí. En cualquier caso, para Minami, una vida estable dedicada a los estudios, ingresar sin problemas en una universidad de prestigio, integrarse en la sociedad sin dificultad, emprender un negocio y encontrar una esposa amable y obediente que le permitiera probar todo tipo de puestos, eso era más que suficiente. Fue una vida tranquila y sin incidentes, y con su excepcional capacidad de aprendizaje y adaptabilidad, lograr ese objetivo no fue difícil. Entonces decidió no involucrarse con el sistema. No necesitaba un sistema para vivir una buena vida. Al observar el marco de la interfaz del sistema flotando en el aire, Minami tomó una decisión. Extendió el dedo y estaba a punto de hacer clic en la opción no. Pero en ese momento, una señal sonó en sus oídos. El anfitrión tardó demasiado en hacer la selección. El sistema los vinculará automáticamente. Enlace exitoso. Minami. Bueno, eso no importó. Minami siempre había sido un hombre que tomaba las cosas con calma. Después de todo, convertirse en parte de un sistema no parecía que le causaría ningún daño. Ya que estaba atado, ¿por qué no ver de qué se trata? Como si respondiera a sus pensamientos, el texto negro en el panel del sistema comenzó a cambiar y aparecieron líneas de instrucciones. Bienvenido al simulador de romance. Eres libre de elegir simular relaciones con mujeres que tengan una conexión básica con tu realidad y una calificación de belleza de 7 o más, en una escala de 10 puntos. La simulación es completamente gratuita. Explora bajo tu propio riesgo. Una vez completada la simulación, el sistema evaluará los resultados y proporcionará recompensas. Intentos de simulación actuales. 4. Los intentos de simulación no son fijos y se restablecerán con el tiempo. Clasificación de belleza. Después de leer la explicación en el sistema, Minami abrió pensativamente su propio panel. Simulador de romance. Usuario vinculado, Minami Souji. Apariencia, 9. Atletismo, 6. Capacidad académica, 8. Habilidad especial, nivel de aprendizaje 4. Evaluación del sistema, un joven prometedor con un futuro brillante. Muy buscado por mujeres de todas las edades, así como por ciertos hombres con intereses poco convencionales. Por lo tanto, la calificación de belleza se refiere a la apariencia de 1. Dado un puntaje de apariencia de 10 puntos, su puntaje de apariencia es 9 puntos. ¿Qué clase de súcubo masculino soy?, murmuró Minami. ¿Y el nivel de capacidad académica es 8? En una escala del 1 al 10, ¿tu capacidad académica es solo un 8? ¿No es eso un poco bajo? En última instancia, es solo un sistema, solo puede permanecer en la superficie y no puede comprender mi excelencia interior. Minami estaba un poco insatisfecha, pero continuó leyendo. El sistema requería un nivel de belleza de al menos 7, lo cual era bastante alto. Desde su transmigración, no había interactuado mucho con mujeres. Lógicamente hablando, además de sus dos hermanas mayores, no debería haber muchas candidatas para la simulación. Simulaciones actuales disponibles, Naomi Souji, Yuko Souji y Tori Goto. El dedo de Minami se detuvo cuando vio un nombre inesperado en la lista de simulación. Naomi Souji y Yuko Souji eran sus hermanas mayores en este mundo, y las recordaba claramente. Pero el último. Tori Goto.
Minami recordó un anime que había visto llamado Bocchi de Rock. Como se trataba de un anime musical sobre chicas, no podía recordar los detalles con claridad. Solo recordaba que Hitori Goto era uno de los personajes principales. Pero el problema era que había hecho todo lo posible para evitar interactuar con personajes femeninos del anime. ¿Cómo fue que ella terminó involucrándose con él? Para ser honesto, no tenía la menor idea de quién era Hitori Goto. Minami estaba perpleja. Pero, pensándolo bien, tenía sentido si fuera una heroína de anime. Después de todo, la mayoría de las heroínas del anime son chicas guapas. Seleccionó la opción de Hitori Goto. Candidato, Hitori Goto, estado, admiración leve. ¿Una ligera admiración? Minami quedó perpleja ante la descripción. No podía recordar haber hecho nada digno de la admiración de Hitori Goto. En cuanto a si él admiraba, eso es aún más imposible. ¿Entiende siquiera el valor de un 9 en términos de apariencia? Además, ni siquiera había visto el rostro de Hitori Goto. ¿Cómo podría admirarla? ¿Quieres iniciar la simulación? Aceptando la idea de que su propia diversión seguía siendo divertida, Minami, que poco a poco se estaba convirtiendo en un poco problemático, levantó la mano. Sí. Capítulo 2. Intentos de simulación restantes. 3. Objetivo de la simulación, Hitori Goto. El texto en el panel del sistema comenzó a cambiar. Voy, como siempre, estás estudiando diligentemente, tal como lo has estado haciendo durante el último año desde tu transferencia. Una vida estable dedicada a los estudios, una vida tranquila y sin incidentes, y encontrar una esposa que pueda cumplir todos sus deseos. Este es su ideal de vida. Para lograr este ideal, a pesar de recibir innumerables cartas de amor e invitaciones de chicas, te mantienes concentrado en tus estudios. Los romances ingenuos del instituto no te atraen. Espera un momento, ¿por qué el sistema implica que todo lo que hago es estudiar? ¿Y no podríamos reformular la pregunta de una esposa que satisfaga todos mis deseos de una manera más directa? A Minami no le gustaba en absoluto cómo lo retrataba el sistema, como una especie de individuo excesivamente estudioso y rígido. Parecía una representación distorsionada de su personalidad. Durante tu hora de almuerzo, después de terminar de copiar tus notas y comer, organizaste tus pensamientos y decidiste. 1. Mantenga su rutina habitual. 2. Disfruta de tu juventud y visita el gimnasio. 3. Habla con un compañero que se acerque a ti. 4. Participa en la simulación en persona. ¿Participar en la simulación en persona? Curiosa, Minami tocó la cuarta opción y apareció una explicación. Proyecta tu conciencia en el mundo de la simulación para una experiencia 100% auténtica, totalmente inmersiva y totalmente gratuita. Esta opción requiere 4 intentos de simulación. Minami miró sus 3 intentos de simulación restantes y, con pesar, descartó la idea de una supuesta experiencia 100% auténtica. Su atención se centró en las otras 3 opciones. La segunda opción era abrazar su juventud e ir al gimnasio. Honestamente, si esta simulación reflejara la realidad, Minami tendría poco interés en ejercitarse en el gimnasio, incluso si su condición física fuera razonable. La tercera opción era hablar con un compañero de clase. Pero como era un simulador de romance, y la heroína, Hitori Goto, ni siquiera había aparecido aún, parecía un tanto inapropiado hacerse demasiado amigable con otras chicas. Esto solo le dejó la primera opción, mantener su rutina habitual. Durante el año pasado, desde que llegó a este mundo, Minami ha adquirido el hábito de reservar tiempo durante las pausas del almuerzo para repasar sus lecciones, asegurándose de mantenerse al día con sus estudios. En lugar de elegir las 2 últimas opciones, le pareció más seguro mantener su rutina habitual. Así, podía concentrarse en sus estudios y, al mismo tiempo, ahorrar energía. Después de reflexionar por un momento, Minami extendió la mano y eligió la primera opción. A pesar de las tentaciones a tu alrededor y la indulgencia de tus compañeros, decidiste repasar tus lecciones para prepararte para las clases de la tarde. Para ti, los romances ingenuos del instituto carecían de sentido. Tu vida seguía igual, incluso después de conseguir el simulador de romance. El amor nunca podría interrumpir tu inquebrantable rutina diaria. Esta descripción hizo que Minami se sintiera incómoda. Pasaste el primer día como siempre. Tuviste un segundo día normal. Pasaste el tercer día como de costumbre. Su capacidad de aprendizaje y autodisciplina han mejorado. Minami. Durante los exámenes finales, defendiste tu posición como el mejor estudiante de la clase con una ventaja absoluta e inquebrantable. Todos te admiraban. Pasaste un mes como siempre. Pasaste 2 años como siempre. Tu vida permaneció completamente sin cambios. ¿Qué estás haciendo? Minami miró rápidamente el nombre Romance Simulator para asegurarse de que no había abierto la aplicación equivocada y luego continuó leyendo. Gracias a su naturaleza altamente disciplinada, usted ingresó sin esfuerzo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio. En una reunión de exalumnos, conociste a una mujer que podía cumplir todos tus deseos. A petición suya, aprendiste a tocar el bajo. Con tu impresionante físico y talento musical, la conquistaste fácilmente. Gracias a tu familia adinerada y a tus propios recursos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio, tras graduarte, asumiste sin problemas la jefatura del departamento del hospital familiar. De vez en cuando, practicabas el bajo con tu esposa, viviendo una vida feliz y estable, justo la vida tranquila y sin sobresaltos que siempre habías soñado. Calificación del sistema, 0 puntos. Y comentario, nunca la conociste bien. Seguir tu rutina no está mal, pero en retrospectiva, hay cosas que podrías lamentar haberte perdido en la vida. Ajuste del sistema, tu autodisciplina ha mejorado. Ante este resultado inesperado, Minami no pudo evitar quedarse sin aliento por la sorpresa. Sí, terminó dependiendo de la riqueza de su esposa, pero el resultado pareció sorprendentemente bueno. ¿Pero qué hay del romance? ¿No se suponía que era un simulador de romance? ¿Y solo me dio una opción? ¿Y con quién terminé casándome? ¿Y qué hay de Hitori Goto? ¿No debería sentir una ligera admiración por mí? En la simulación, ni siquiera se atrevió a hablarme. Si simplemente se hubiera acercado a mí, tal vez podría haber vivido un romance apasionado con el joven más guapo de Tokio. Definitivamente hay algo mal con esta mujer. ¿Entiende siquiera el valor de un 9 en términos de apariencia? Minami estaba tamborileando sobre la mesa, perdida en sus pensamientos. Quizás tomó el enfoque equivocado desde el principio. Pensándolo bien, en la simulación, ni siquiera conocía a Hitori Goto. Si hubiera elegido ver las lecciones desde el principio, naturalmente no habría tenido la oportunidad de interactuar con ella. En retrospectiva, la elección anterior parecía un poco apresurada. Respecto a tu capacidad de aprendizaje.
Minami abrió casualmente su panel personal. En habilidades especiales, tu capacidad de aprendizaje todavía estaba en el nivel 4, pero ahora había un nivel 1 de autodisciplina adicional. Parecía que su talento natural ya era tan grande que mejorarlo sería todo un desafío. Mientras Minami estaba sentado en su silla de clase, reflexionaba sobre si debería comenzar otra simulación. Una voz interrumpió sus pensamientos. Minami, si no te importa, ¿te gustaría charlar con nosotros para pasar el tiempo? Al escuchar esto, Minami miró sorprendida a su compañera de clase que se había acercado a él nerviosamente, con su rostro ligeramente sonrojado. Con su habilidad de aprendizaje en el nivel 4, recordó que el simulador tenía una opción para chatear con un compañero de clase que se le había acercado. Y ahora esto realmente estaba sucediendo en la vida real. ¿Podría este simulador haber tenido alguna capacidad para predecir el futuro? En la simulación, eligió obtener una vista previa de las clases con antelación. Quizás sea hora de probar un enfoque diferente. Por supuesto, respondió Minami. Minami asintió, aceptando la invitación. La chica, que no esperaba mucho, se sorprendió visiblemente. El habitualmente estudioso y reservado Minami, a quien a menudo llamaban un chico guapo y ornamental, había accedido a su petición con tanta facilidad. Su rostro se iluminó de alegría y llamó emocionada a las otras chicas de su grupo. En poco tiempo, un pequeño grupo de chicas rodeó a Minami, charlando animadamente sobre diversos temas. Como era de esperar de las chicas de secundaria, sus conversaciones giraban en torno a los chismes de la escuela, las últimas tendencias de maquillaje y que champú funcionaba mejor para su cabello. Para ser honesto, Minami no estaba particularmente interesada en ese tipo de temas de chismes. Pero cuando se mencionaba un tema determinado, su atención se centraba inmediatamente en él. Por cierto, Yuka, ¿te fijaste en esa chica de primer año, cómo se llama? ¿Itori Goto? ¿Itori Goto? Minami, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente. No sabes nada de ella, Minami. Al ver el interés del apuesto, usualmente reservado y recargado joven, las chicas quedaron fascinadas. Ignoraron las leyes de privacidad y compartieron con entusiasmo todo lo que sabían sobre Itori Goto, adornando los detalles con un toque artístico. Una chica poco atractiva, encorvada, con pechos pequeños y un extraño sentido de la moda, vestía un chándal rosa con falda para ir a clase. Llevaba una guitarra sin razón aparente y tenía un aura oscura e inaccesible que hacía que todos se sintieran incómodos. Fea, encorvada, con pechos pequeños, y llevaba un chándal rosa con falda. Minami frunció el ceño. Aunque comprendió que las chicas probablemente exageraban para despertar su interés, las libertades artísticas que se tomaron fueron un poco excesivas. ¿Qué clase de persona extraña usaría un atuendo tan desastroso? Después de despedir al grupo de chicas, Minami resumió en voz baja la información que había reunido sobre Itori Goto. Primer año, clase 3. ¿Entonces es su estudiante de primer año? Todo parecía indicar que el simulador era capaz de simular acontecimientos futuros hasta cierto punto. En la simulación anterior, había optado por previsualizar las lecciones con antelación, lo que le llevó a centrarse exclusivamente en sus estudios. Pero esta vez, en la realidad, interactuó con las chicas y obtuvo información sobre Itori Goto. ¿Esto alteraría el contenido de la simulación que involucra a Itori Goto? Minami miró el panel flotante del simulador. ¿Iniciar simulación? Sí. Capítulo 3. La simulación se ha reiniciado. El panel del sistema parpadeó y el texto comenzó a reorganizarse. Esta vez, el contenido era diferente. Durante la hora del almuerzo, después de charlar con las chicas, quisiste seguir estudiando, pero no había tiempo para repasar las lecciones. De mala gana, decidiste renunciar a la opción de repasar. De hecho, las cosas eran diferentes ahora. Parecía que las acciones tomadas en la realidad podían influir en el desarrollo de la simulación. ¿Y por qué estaba tan obsesionado con el estudio? Claro, era disciplinado, pero esto era demasiado. Minami suspiró, pensando, tal como esperabas de mí, y continuó desplazándose. Sin embargo, tras tu conversación con las chicas, confirmaste que había una chica llamada Itori Goto en la clase 3 de primer año. Era melancólica, callada, no interactuaba con los demás y albergaba sentimientos secretos por ti, el chico de aspecto excepcional. Tenías plena confianza en el simulador de romance, convencido de que no podía ser la típica rara que se ponía un chándal rosa y salía a clase. Tenía que ser una belleza digna de tu 9. ¿Mencionaron demasiado su apariencia de 9 puntos? ¿De verdad estaba tan obsesionado con su apariencia? Minami se tocó la cara, un poco avergonzada. Las clases de la tarde terminaron. Para alguien con tu excepcional capacidad de aprendizaje, el material de la Academia Zuka no era particularmente difícil. Incluso si dormías o usabas el teléfono, sacar buenas notas en los exámenes no sería un problema. Recordando la conversación sobre Itori Goto durante el almuerzo, decidiste. 1. Vaya directamente a la clase 3 y búsquelo. 2. Recopilar más información sobre Itori Goto intentando acceder a sus registros personales en la oficina de profesores. 3. Olvídate de Itori Goto y ve a buscar otra mujer con quien pasar el tiempo. 4. Participa en la simulación en persona. Después de considerar las opciones, Minami tomó su decisión rápidamente. La opción 3, encontrar otra mujer con quien salir, era intrigante, pero claramente una elección sin salida. Respecto a la opción 2, Minami se sintió realmente tentada. Después de todo, comprender el pasado de alguien era esencial para iniciar una relación. Pero, considerando que esto implicaría invadir su privacidad, desechó la idea a regañadientes. Esto dejó solo la opción 1. Aunque era un poco demasiado directo, se adaptaba a su estilo. Minami tomó su decisión. Después de que terminaron las clases de la tarde, con tu excepcional iniciativa y un 9 en apariencia, decidiste ir a la clase de primer año 3 para encontrar a Itori Goto. O por el camino, atrajiste mucha atención. Minami, la mejor estudiante de segundo año y figura popular entre muchos de los estudiantes más jóvenes, se aventuraba ahora en el área de primer año. La excesiva atención te molestó, solo estabas allí para conocer a Itori Goto, la chica que te admiraba en secreto. Por suerte, el camino al aula 3 fue corto. Ignorando las miradas habituales, llegaste al aula de primer año. La presencia de un conocido estudiante de segundo año en la zona de primer año, como era de esperar, atrajo mucha atención. Tras preguntar con discreción y cuidado, finalmente viste a Itori Goto. Sin embargo, al contrario de lo que esperabas, no estaba sentada junto a la ventana como muchos protagonistas de anime. En cambio, estaba sentada en la última fila, en medio de la sala, como una extra extremadamente discreta.
Aunque fue solo un toque ligero, pareció que sentiste que la mirada de la otra persona, oculta tras un flequillo excesivamente largo, te observaba con curiosidad. Al leer esa línea de texto, recuerdos relacionados vinieron a la mente de Minami. Entre las muchas miradas curiosas en las clases 1 a 3, Minami vio a una chica sentada en la última fila, con la cabeza gacha y luciendo algo nerviosa e inquieta. Vestía de pies a cabeza un chándal rosa para actividades al aire libre, con pantalones deportivos rosas y una falda plisada negra. Además de carecer del típico sentido de la moda de un estudiante de secundaria, incluso se veía un poco extraña. Todo su cuerpo estaba cubierto por el abrigo, sin dejar ninguna parte de su piel expuesta. Su flequillo excesivamente largo caía como una cortina, aislando por completo el mundo de la ventana de su alma. Con la ligera curva de su espalda, Hitori Goto parecía especialmente melancólica y silenciosa. Como mantenía la cabeza gacha, Minami no podía verle el rostro con claridad. Sin embargo, por la forma en que lo miraba de vez en cuando y luego apartaba la vista de inmediato mientras se frotaba las manos nerviosamente, él notó una cosa: estaba muy pálida, inusualmente pálida. Como alguien que rara vez ve el sol. Pero en serio, el sentido de la moda de Hitori Goto es terrible, ¿no? Al liberarse de los recuerdos proporcionados por el sistema, Minami no pudo evitar murmurar algo. Al principio, pensó que era simplemente una impresión exagerada formada por las chicas de su clase. Pero, para su sorpresa, todo era real. ¿Un estudiante de secundaria que en realidad usa pantalones deportivos para actividades al aire libre con una falda plisada negra? ¿Qué clase de especie extraña es esta? Bueno, da igual. Cómo me admira en secreto, y su físico es al menos un 7 sobre 10. Aunque era un poco excéntrica, Minami no lo encontró completamente inaceptable. Continuó leyendo. No te molesta su extraño atuendo. De hecho, sientes curiosidad por saber por qué se viste así. Comparada con las chicas japonesas de preparatoria, tan apegadas a la moda, su existencia es tan rara como una serpiente salvaje. Ella pareció notar su mirada. Ansiosa, Hitori Goto se levantó, se colgó la guitarra al hombro y parecía lista para salir corriendo. Ante su inminente partida, decides. 1. Juega a largo plazo y déjalo ir. 2. Haz un movimiento atrevido, grita Hitori Goto, me gustas, y abrázala por detrás para detenerla. 3. Parece que le gusta la guitarra, quizás podrías usar eso como una forma de iniciar una conversación. 4. Simule la situación personalmente. No lo creo, ¿en serio? Ignorando las opciones por ahora, Minami se frotó la frente. Solo porque la miré una vez, ¿ya está tan asustada que quiere huir inmediatamente? No me sorprende que, en mi primer partido, esta chica nunca me haya hablado ni una sola vez en 3 años, a pesar de que mi calificación de apariencia es 9. Ella ni siquiera puede soportar una sola mirada mía. ¿Cómo podría esperar que ella inicie una conversación por sí sola? ¿Qué demonios está soñando? Despierta. Minami negó con la cabeza y comenzó a evaluar las 3 opciones. Dejarla ir estaba fuera de cuestión. Considerando lo tímida que era, si la dejaba ir ahora, la historia probablemente terminaría exactamente como la primera vez que jugué. Donde terminaron como completos extraños y él se convirtió en nada más que una máquina de estudiar. Respecto a la segunda opción. Sinceramente, si el personaje de simulación no fuera el mismo, su lado travieso habría preferido esa opción solo para ver qué pasaba después. Pero las oportunidades de simulación eran demasiado escasas como para dejarlas pasar. Esto dejó solo una respuesta. Guitarra. Ahora que lo pensaba, parecía tener un talento especial para los instrumentos musicales. En su primer partido, incluso aprendió a tocar el bajo específicamente para conquistar a su esposa, cuyo nombre en ese momento ni siquiera conocía. Minami eligió la tercera opción. Un cazador experto nunca pierde la oportunidad de un ataque proactivo. Como ella quiere escapar como un conejo, debe ser el cazador que la traiga a tu irresistible trampa. Al ver la guitarra en su espalda, su mente rápida inmediatamente ideó un plan. Llamaste a Hitori Goto. Capítulo 4. Para Minami, iniciar conversaciones nunca ha sido difícil. Mientras la otra persona respondiera, estaba seguro de que su humor y sus refinadas habilidades de conversación la mantendrían interesada. Hablaste con Hitori Goto. Confiaba en tu encanto y elocuencia, creías que ninguna chica rechazaría una conversación con alguien como tú. Goto-san, por favor espere un momento. Bajo la luz dorada del atardecer, las cortinas blancas del aula se ondulaban suavemente con la brisa. La escena adquirió una belleza indescriptible. Colocando su mano sobre el hombro de Hitori Goto, la voz de Minami era tranquila y calmada, sus hermosos rasgos tan puros y radiantes como el sol del mediodía. Estaba seguro de su apariencia. Y estaba igualmente seguro del momento oportuno. Su enfoque no fue abrupto, sino que pareció perfectamente natural. Estaba seguro de que, sin importar qué tipo de chica fuera, si veía a alguien con una apariencia de 9 sobre 10 hablándole con sinceridad y amabilidad, se detendría y escucharía. Entonces, Minami observó con incredulidad cómo la chica sombría y socialmente torpe bajo su mano se encogía anormalmente. Todo su cuerpo se puso rígido. Y luego, ella se desmayó instantáneamente. Estaba tan aterrorizada que se desmayó en el acto. ¿Qué clase de trastorno psicológico tiene esta chica? Mientras Minami procesaba este recuerdo, su rostro mostraba absoluta incredulidad. ¿Era realmente necesario este nivel de reacción exagerada para el contacto físico normal con un compañero de clase masculino? Llevaste a Hitori Goto, quien se había desmayado con una mirada de terror aún grabada en su rostro, a la enfermería. Al mismo tiempo, viste el hermoso rostro escondido debajo de su largo flequillo, superando ampliamente tus expectativas. En la cama del hospital yacía una niña que vestía un chándal de color rosa claro. Su flequillo estaba peinado hacia un lado. Bajo el cálido resplandor del sol poniente, sus delicados rasgos no mostraban rastro de imperfección. Su largo cabello de color rosa claro enmarcaba su delicado rostro, como nubes oscuras que giraban alrededor de la luna. Y escondida bajo aquellas nubes oscuras, había una luna más hermosa de lo que jamás había imaginado. Ella era increíblemente hermosa. Es una pena que tuviera ansiedad social grave. La enfermera de la escuela informa que Goto Hitori se desmayó debido al nerviosismo excesivo y a fluctuaciones emocionales, pero que no es nada grave. Debería despertar pronto. Como era de esperar, Goto Hitori solo se desmayó temporalmente debido a su extremo nerviosismo. De hecho, se despertó mientras hablabas con la enfermera, pero al oír tu voz, se preguntaba cuánto tiempo más debía fingir estar dormida. Sin embargo, no se dio cuenta de que su pequeño gesto no lo engañaría. Tú decides. 1. Aprovecha la situación y atrévete a conquistarla.
2. Simular estar extremadamente preocupado y hacer una escena, simulando una llamada a una ambulancia. 3. Si tienes una puntuación de belleza de 9, mantén tu dignidad y espera en silencio hasta que ella se dé por vencida. 4. Simular la situación personalmente. Minami Souji eligió la opción 2. Para ser honesto, tuvo que admitir que la primera opción era tentadora. Y teniendo en cuenta que alguien como Goto Itori, un completo paria, probablemente no se atrevería a difundir rumores incluso si realmente hubiera hecho algo, no era del todo imposible. Pero Minami Souji era un joven correcto e íntegro, ¿ese tipo de decisión? Como mucho, lo consideraría un momento y suspiraría, divertido. No es como si tuviera 18 métodos diferentes para elegir, no había suficiente tentación. ¿Y qué hay de la tercera opción? ¿Intentar sobrevivir a una chica que casi sufre un ataque de nervios por el simple contacto físico con un compañero de clase? Ah. Minami Souji se rió fríamente para sí mismo. Expresas tu preocupación deliberadamente en voz alta e incluso coges el móvil, fingiendo llamar a una ambulancia. Esto hace que Goto Itori, que estaba durmiendo, entre en pánico. Como marginada social, siempre anhelaba ser notada, pero definitivamente no de esta manera, no siendo enviada al hospital por el mínimo contacto físico con un chico. Aterrorizada, se levanta bruscamente de la cama del hospital, solo para encontrarse con tu mirada burlona. En ese instante, se da cuenta de que todo fue una trampa orquestada por ti, ese hombre terrible. Pero lo que no entiende es, ¿por qué tú, alguien tan superior a ella, la buscaste? Ella no era más que una chica extraña y jorobada, con ojeras y olor a humedad, mientras que tú eras una figura conocida en la escuela. Para ella, eras como el sol, distante, inalcanzable. Como si percibiera sus pensamientos, toma su guitarra casualmente. Enséñame a jugar. Goto Itori miró instintivamente a Minami Souji. El joven sentado junto a la cama era innegablemente guapo. Su cabello oscuro y ligeramente ondulado enmarcaba sus grandes y expresivos ojos. Aunque no estaba haciendo nada especial, solo sentado allí, Goto Itori inexplicablemente encontró la escena agradable. Tan radiante, una figura verdaderamente soleada. Sus pensamientos comenzaron a divagar. Si ella pudiera ser como Minami-san, tranquila, inteligente, rodeada de gente, qué increíble sería. Al notar su mirada, Minami Souji la miró con una mirada interrogativa. Lo siento. Goto Itori se puso rígido y rápidamente miró hacia otro lado, hablando en voz baja y nerviosa. Caer en delirantes ensoñaciones de repente era un hábito suyo. ¿Por qué te disculpas? Goto Itori bajó la cabeza, incapaz de mirar a Minami Souji, y tartamudeó. ¿Por qué? Tener a alguien como yo, un simple paramecio, mirándote debe ser realmente incómodo? Su tono era absoluto, como si ya hubiera aceptado su identidad como nada más que un organismo microscópico. Sus palabras estaban imbuidas de autodesprecio y de un abrumador sentimiento de inferioridad. ¿Paramecio? Minami Souji arqueó una ceja, comprendiendo claramente su razonamiento. Entonces, sin poder contenerse, se rió. ¿Desde cuándo los paramecios son tan hermosos? Ay. La chica, que ocupaba la posición más baja en la jerarquía social de la escuela, estaba siendo elogiada. ¿Por Minami Souji, alguien en la cima de la cadena alimentaria? Una alegría extraña e indescriptible brotó en su pecho. Ese hombre no la intimidaría, ¿verdad? ¿Podría ser un ángel? Animada por ese breve momento de coraje, reunió todas sus fuerzas para preguntar tímidamente, con una voz casi inaudible. Minami-senpai, ¿necesitas algo? Enséñame a jugar. Minami Souji lo repitió por segunda vez, señalando la guitarra. Minami-kun, ¿te interesa la guitarra? Sí. Entonces, Goto, ¿te importaría enseñarme? Está claro que la guitarra era solo una excusa para acercarse a Goto Itori. Pero Minami Souji, dentro de la simulación, era un maestro en mentir con suma facilidad. Sin siquiera pestañear, engañó con maestría a la increíblemente ingenua chica que tenía frente a él. ¡Demonio! La imagen angelical de antes ha desaparecido. Goto Itori casi podía ver el aura oscura y las pequeñas alas de demonio escondidas detrás de la brillante y alegre sonrisa de Minami Souji. Para practicar, quiero decir, vale, pero Minami-senpai, tu guitarra. Ella preguntó con cautela. A cambio, recibió la respuesta indiferente de Minami Souji. Lo siento, Goto, no tengo dinero para comprar una guitarra ahora mismo. ¿Me prestas la tuya? Entonces, la partitura. Déjame pensar. Si tienes alguna partitura de guitarra con la notación correcta, sería genial si pudieras prestármela para practicar. Tengo algunos. Entonces está decidido. Practica conmigo 3 o 4 horas al día. Minami Souji felizmente tomó la decisión por ella. 3 o 4 horas. Demonio a. Goto Itori retrocedió, su pálido y delicado rostro se curvó tímidamente. Prestarle la guitarra y la partitura no era gran cosa, pero 3 o 4 horas al día. Eso era demasiado parcial. ¿Hay algún problema, Goto-san? Minami Souji se inclinó ligeramente hacia adelante, fingiendo el tipo de preocupación que uno mostraría hacia un paciente terminal. ¿Problema? Hay un problema enorme. Ni siquiera estoy obligado a enseñarte. De hecho, tengo un buen amigo que padece una enfermedad terminal. Antes de morir, su último deseo es escucharme tocar la guitarra para él. Como si sintiera su vacilación, Minami Souji de repente adoptó una expresión triste y habló con profunda emoción. Pero. Claro, Minami-senpai era guapo y parecía muy convincente, pero eso era mentira. Además, 3 o 4 horas al día. Yo también tengo mis cosas que hacer. Entonces está decidido. Cuento contigo. Nunca estuve de acuerdo con eso. Al observar la expresión de satisfacción de Minami Souji mientras tomaba la decisión por ella, Goto Itori deseó desesperadamente poder reunir el coraje para negarse. Pero al final, sucumbió a su ansiedad social. Agachando la cabeza, balbuceó. Ningún problema. Y claramente, Goto Itori no tenía ni idea de lo engañosa que podía ser la gente. Tras recibir elogios tan sinceros de ti, el mejor estudiante de segundo año, ya te admiraba y ya no podía negarse a ninguna de tus peticiones. Te arrepientes en silencio de no haberte dado cuenta de la indecisión de Goto Itori. Quizás, podrías haber pedido aún más. Tú y Goto Itori ahora son amigos. Capítulo 5. Uf. Después de todo ese esfuerzo, ¿solo conseguía ser amigos?
Desconectándose temporalmente de la simulación, Minami Souji dejó escapar un profundo suspiro. Sus ojos se llenaron de incredulidad hacia Goto Itori como ser. ¿No deberían las chicas ser criaturas que, si se las dejara solas, harían fila para entregarle cartas de amor y chocolates? ¿Por qué fue tan difícil conquistar a Goto Itori? ¿Podría ser porque ella era una heroína bidimensional? Miró su reloj. La pausa del almuerzo estaba a punto de terminar. Abandonó la idea de visitar las clases 1 a 3 para ver cómo estaba Goto Itori y se centró nuevamente en la simulación. Te hiciste amiga de Goto Itori. Le dices que eso de 3 o 4 horas de clase al día era solo una broma. Con que pudiera dedicarte tiempo a guiarte de vez en cuando, sería suficiente. Al oír esto, Goto Itori finalmente se relajó. Sin embargo, tras ese alivio, parecía haber un ligero rastro de decepción, algo peculiar en una joven. Ha llegado un nuevo día. Te despiertas y vas a clase como siempre. El hecho de que ayer fuiste al aula 1 a 3 para conocer a Goto Itori ya se ha extendido entre todos los estudiantes. Todos comentan, intrigados por cómo alguien como tú, en el centro de la vida social de la escuela, se acercaría voluntariamente a un marginado socialmente torpe como Goto Itori. Pero no te importa. Como persona muy disciplinada, las opiniones de los demás te son irrelevantes. La hora del almuerzo llega como estaba previsto. Tú decides. 1. Ve a buscarla y practica la guitarra. 2. Practicar la guitarra es solo una excusa. Goto Itori, sal conmigo. Omitámonos esta parte. 3. Esta heroína 2D es un verdadero problema. Es hora de encontrar a otra chica con quien divertirse. 4. Ejecute una simulación personal. Minami Souji examinó rápidamente las opciones. Al ver que era una pregunta fácil, eligió la primera. Después de pasar tiempo con Goto Itori, supo exactamente qué tipo de persona socialmente ansiosa era ella. Opción 2. Una tragedia a punto de ocurrir. Respecto a la opción 3. ¿Por qué siempre pensaba en jugar con otras chicas? Claramente, esto era solo una simulación, no podía replicar su naturaleza pura y devota. Decides aprender a tocar la guitarra con Goto Itori. Aunque solo era una excusa para acercarte a ella, crees en darlo todo en todo lo que haces. Después de todo, si planeas pasar tiempo con ella a largo plazo, es lo mejor para el futuro de su relación. Practicas guitarra durante una semana. Entre clase y clase, también charlas con Goto Itori. En la sala de música prestada, charlan de todo y de nada. Bajo tu ingeniosa y elocuente guía, Goto Itori olvida poco a poco su nerviosismo y empieza a reaccionar poco a poco. Los recuerdos comenzaron a tomar forma. Tras una semana enseñándole a Minami Souji los acordes básicos de guitarra, Goto Itori se relajó un poco. Luego habló con cautela. Minami-senpai. ¿Qué es? Para Goto Itori, Minami Souji sigue siendo tan impresionante como siempre. Bañado por la luz dorada de la tarde, sostenía la guitarra con naturalidad, sus pálidos dedos descansando suavemente sobre las cuerdas. Su atractivo rostro reflejaba una concentración indescriptible. En comparación con la luz del sol. Goto Itori, que siempre se escondía en rincones oscuros y húmedos, de repente se sintió avergonzada de sí misma. Ella miró ansiosamente sus propios pies, sus dedos entrelazándose nerviosamente. ¿Por qué me elegiste para que te enseñara a tocar la guitarra? Minami-senpai, si tan solo aplaudieras, estoy segura de que muchas chicas de la escuela estarían dispuestas a enseñarte. Ella no estaba equivocada. Incluso después de una semana, ella todavía no lo había entendido. Alguien tan popular como Minami Souji, si él preguntara, seguramente muchas chicas con habilidades para tocar la guitarra se apresurarían a enseñarle. No solo por 2 o 3 horas, si quisiera, probablemente podrían pasar 10 horas, o incluso tener una sesión privada con él toda la noche. En lugar de pasar tiempo con alguien como ella, alguien incómodo y con quien es difícil hablar. Habían muchas mejores opciones. Ella no entendió y tuvo que preguntar. Pero solo hacer esa pregunta ya había requerido todo el coraje que poseía. Después de hablar, ella se encogió hacia atrás, con la cabeza gacha, incapaz siquiera de mirar directamente a Minami Souji. En lugar de aprender de alguien como yo. Como si leyera sus pensamientos, Minami Souji dejó la guitarra y se sumergió en una profunda reflexión. Minami-senpai está pensando. Debe haberse dado cuenta de que ella no era lo suficientemente buena, ¿verdad? No. Quizás era mejor así. En lugar de pasar tiempo con alguien como ella. La semana pasada ya fue más que suficiente para traernos felicidad. Su silencio la arrastró aún más a una profunda inseguridad. Una amargura abrumadora creció en su pecho. La ansiedad social era autodestructiva. Podrían ser extremadamente felices con el más mínimo reconocimiento. Pero también pueden quedar devastados ante el más mínimo rechazo. Entonces, Minami Souji finalmente habló. Su tono era tranquilo y sincero. ¿Qué pasaría si te dijera que simplemente quiero aprender a tocar la guitarra con el señor Goto? No había engaño en sus palabras. Goto Itori dio un paso atrás. Claramente no esperaba esa reacción. ¿Por qué estás tan sorprendido? Minami Souji volvió a colocar sus dedos sobre las cuerdas. El oro siempre brilla. Goto, tu habilidad con la guitarra es increíble. Incluso dejando de lado lo guapo que eres, algún día la gente reconocerá tu talento. Mi talento. Goto Itori susurró, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Su mirada, oculta tras su flequillo, observaba con cautela al chico que tenía delante. Sus palabras sinceras, sin ningún rastro de falsedad, la conmovieron profundamente, a alguien que había pasado toda su vida en las sombras, donde todo era monótono y sin color. En el anime, la ansiedad social puede parecer un rasgo de carácter interesante. Pero pocas personas se detuvieron a pensar realmente cómo era vivir con eso. Un deseo de conectar con la gente. Pero le da miedo hacerlo. Por miedo a incomodar a los demás, se aíslan. Vacilación interminable, contradicción, autoaislamiento. Con el tiempo se volvieron silenciosos, incapaces de comunicarse e incluso incomodando a los demás. La soledad era sofocante. El cielo siempre había sido de un gris apagado. La única salida era el mundo online. Escondida, practicando la guitarra, su única fuente de orgullo y consuelo fugaz. Ella sabía que la mayor parte era una ilusión. Pero era la única conexión social que tenía. Dudas sobre uno mismo, autocompasión y un deseo desesperado de conexión. Después de una semana con Goto Itori, Minami Souji entendió. Era una persona difícil de tratar. Entonces, ¿por qué no me dejas ser la primera persona en conocerte realmente? Bajo el sol de la tarde, extendió su mano hacia la tímida muchacha acurrucada en las sombras. Vacilación. Un largo y doloroso silencio.
Tan pronto como Minami Souji suspiró, pensando que había sido demasiado apresurado. Una mano pálida y delicada tembló al agarrar la suya, tan rápidamente que fue casi imperceptible. Minami Souji miró hacia arriba, sorprendido. Goto Itori ya había retirado su mano en un instante. Haré lo mejor que pueda. Su voz temblaba bajo la luz del sol. Su mirada permaneció tímida bajo su flequillo. Pero sus mejillas estaban excesivamente pálidas. Fueron eliminados por completo. Goto Itori, que finalmente había reunido algo de coraje. Ella era tan hermosa como una flor en flor. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 6. Su relación con Itori Goto se profundizó y su importancia en su corazón creció. A través de sus conversaciones, comprendiste que la chica frente a ti es tan delicada como un hilo de seda, tan frágil que un ligero tirón podría romperla. Se enfrenta al mundo con miedo y ansiedad, actuando con cautela y hablando con timidez. Su actitud sumisa es su único recurso para protegerse. Dedicando la mayor parte de su tiempo a practicar la guitarra, Itori Goto tiene un bajo rendimiento académico. Nunca ha tenido amigos, nunca ha iniciado una conversación con nadie e incluso ha considerado dejar la escuela varias veces. Tú, dispuesta a ser su amiga, eres el único punto brillante en su vida escolar. Y, a cambio, has adquirido una comprensión más profunda de esta chica. En línea, es una guitarrista de YouTube con 30.000 seguidores, con sus habilidades perfeccionadas. Pero en la vida real, es completamente impotente. Con solo hablar contigo es suficiente para hacerla feliz. Durante una conversación informal, mencionó que se unió a una banda de rock al terminar la escuela. Sin embargo, le falta confianza en sus habilidades instrumentales y le preocupa que unirse a la banda pueda reducir el tiempo que puede pasar hablando contigo. La idea de dejarla ha pasado por su mente. Por primera vez, Itori Goto confía en ti para hablar de sus problemas. Tú decides. 1. Dado que ella piensa que rendirse es lo mejor que puede hacer, apoya su decisión. 2. Dar una respuesta tibia. 3. Considere esto como una oportunidad única y anímela a intentarlo. 4. Ejecute una simulación personal. Ante tantas opciones, Minami se perdió en sus pensamientos. La segunda opción estaba fuera de cuestión, era una elección sin salida. Esto dejó solo la primera y la tercera opción. ¿Debería ceder ante la vacilación de Itori Goto y convencerla de que se rinda? ¿O debería animarla a seguir adelante? No cabía duda de que permanecer a su lado aumentaría su afecto por él. Si se distanciaba de la banda, dependería aún más de él, la única persona dispuesta a escuchar sus preocupaciones. Pero, ¿era realmente aceptable que el mundo de Itori Goto girara en torno a una sola persona? A través de la simulación, Minami pudo sentir claramente cuánto anhelaba escapar de su ansiedad social. Ella se preocupó por ello, suspiró e incluso se acurrucó sola en un armario, llorando de frustración por su propia debilidad. Minami eligió la tercera opción. Analizaste seriamente la situación actual y animaste a Itori Goto. Comprendiste que si solo interactuaba contigo, solo la volverías más dependiente de ti. Interactuar con los demás es como plantar semillas en su corazón. Esperaba sinceramente que esas semillas echaran raíces y crecieran, permitiéndole emerger de las sombras y caminar libremente bajo la luz del sol. Gracias a su apoyo, Itori Goto decidió continuar con sus actividades en la banda. Sin embargo, a pesar de lo ocupada que estaba, nunca olvidó su promesa de enseñarle a tocar la guitarra todos los días. Continuaste hablando con ella en el aula de música. Al ver tu presencia alegre y de buen humor, su timidez y aprensión hacia la escuela se suavizó gradualmente. Empezó a sonreír más. Su vida escolar, que antes parecía insoportable, cambió gracias a ti. Le diste el coraje para afrontarlo todo. Los recuerdos resurgieron. Minami-senpai, tocaste el acorde equivocado. Con un ligero rubor en su rostro, Itori Goto señaló discretamente su error. Ah, gracias, Itori. En lugar de mostrar desagrado, el niño sonrió ampliamente, reposicionando sus delgados dedos sobre las cuerdas de la guitarra. Itori Goto permaneció sentado en silencio, sin decir nada. Su mirada vacilante se asomaba por debajo de su suave flequillo rosado, como la luz del sol filtrándose a través de una ventana, cayendo secretamente sobre el hermoso rostro del chico. Ella no se atrevió a hablar. Solo mirarlo distraídamente ya había agotado todas sus fuerzas. La luz del sol de la tarde era perfecta. Mirándolo, pensó, tal vez algún día ella también podría salir nuevamente a la luz del sol. A medida que el recuerdo se desvanecía, surgió un nuevo conjunto de opciones. Todo parece ir en la dirección correcta. Tú decides. 1. Todavía estás preocupado por la situación de Itori Goto, por lo que continúas vigilándola. 2. Es bueno centrarse en otras cosas de vez en cuando. Por ahora, desvía tu atención de ella. 3. Centrarse solo en el romance es aburrido. Es hora de estudiar. 4. Ejecute una simulación personal. 4 opciones más. Si esto fuera en la vida real, Minami probablemente elegiría la tercera opción. Al final, a veces es importante enriquecerse y saciar la sed de conocimiento. Pero eso fue una simulación. Y la ansiedad social de Itori Goto seguía siendo una preocupación. Minami seleccionó la primera opción. Todo parece ir en la dirección correcta. Sigues concentrándote en Itori Goto, pasando días felices juntos. Pero, sin darte cuenta, el ambiente en la escuela empieza a cambiar. Dado que alguien tan popular como tú pasa tanto tiempo a solas con Itori Goto en la sala de música, están empezando a circular rumores entre las chicas que te admiran. No te importan los chismes de la escuela. Tu única preocupación es Itori Goto. Pero un día, notas que su radiante sonrisa se desvanece. Ahí es cuando te das cuenta de que algo anda mal. Después de la clase de guitarra, sigue silenciosamente a Itori Goto fuera de la escuela. Allí, por primera vez, la ves acurrucada en un callejón oscuro, con lágrimas corriendo por su rostro pálido y delicado. Minami profundizó en el recuerdo. El callejón estaba oscuro, húmedo y frío. Hipo suave, casi inaudible. Minami dio un paso adelante. Te sentaste junto a Itori Goto, respirando el aire húmedo y mohoso al que estaba tan acostumbrada en su armario. De ella se sobresaltó al principio, luego bajó la cabeza antes de finalmente arrojarse a sus brazos, dejando escapar un sollozo ahogado y culpable. Y ella admitió, entre lágrimas, que fue su culpa. Por su culpa se esparcieron rumores y su reputación quedó dañada. La tranquilizaste diciéndole que no te importaba. Los recuerdos resurgieron una vez más. Capítulo 7. Lo siento.
Esto no tiene nada que ver contigo, Itori. Minami acarició suavemente su cabello, sintiendo su cuerpo temblar. Lo siento. Si tan solo fuera un poco mejor. Ella sollozó suavemente. Ya eres increíble. Tienes 30.000 personas viéndote en línea. En el frío callejón, las amables palabras de Minami le trajeron un mínimo de consuelo. Pero cuanto más amable era con ella, más se odiaba a sí misma. Odiaba el sentimiento de impotencia que tenía. Odiaba lo cobarde que era. Odiaba el hecho de que ni siquiera podía mirar a los demás a los ojos. Su personaje online, Guitar Hero, simplemente quería ser como un verdadero héroe. Pero al final, ella todavía estaba tan indefensa. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar en contra de aquellos que difundían rumores. Es todo culpa mía. Minami-senpai pasó tanto tiempo conmigo, pero sigo sin cambiar nada. Aunque te has esforzado tanto, si tan solo tuviera un poco más de coraje. No me importa lo que diga la gente en la escuela. Itori Goto no respondió. Ella simplemente levantó la cabeza y miró a Minami. La misma sonrisa radiante y alegre de siempre. Su bondad hizo que su corazón doliera aún más. Ella volvió a bajar la cabeza, abrazando sus rodillas en silencio. Una larga pausa. Entonces, finalmente, habló. Por favor, deja de preocuparte por mí. Con solo pronunciar esas palabras sintió como si cayera en una oscuridad sin fin. Todo era negro. Como un cementerio abandonado sin luz de luna. Le robaron su fuerza. El suelo se sentía blando e inestable. Incluso el aire parecía enrarecido. Ella miró a Minami. Minami la miró. Entonces. Él sonrió. La misma sonrisa cálida y radiante de siempre. Me niego. Él dijo. ¿Por qué? Ella apartó sus manos de las de él y habló en voz baja. Estar con alguien tan torpe y melancólico como ella debe ser agotador. Porque eso no es lo que realmente quieres decir. Eso es todo. Ella insistió. ¿Es eso así? Él se inclinó hacia adelante y la miró a los ojos. Entonces, ¿por qué tu corazón dice lo contrario? Luego colocó suavemente su mano sobre su pecho. Incluso a través de su gruesa sudadera, su ritmo cardíaco acelerado era inconfundible. Él dijo, aquí tampoco lo decimos así. La mirada de Minami Souji se dirigió al rostro que se acercaba a él. Además, todavía quiero aprender a tocar la guitarra contigo, Itori. También puedes aprender de otras chicas. Pienso que eso también es genial. El rostro de Minami Souji, que estaba inclinado hacia adelante, se giró. Al escuchar sus palabras, Goto Itori sintió un dolor punzante en el corazón, como si le estuvieran arrancando algo. Tenía la garganta inesperadamente seca, lo que le dificultaba decir algo. Solo te quiero a ti. No quiero a nadie más. Minami Souji habló lentamente, sosteniendo una vez más la mano inquieta de Goto Itori. Su tono sincero hizo que Goto Itori se diera cuenta de que, detrás de sus palabras, había un afecto desenmascarado e innegable. ¿Qué tiene de bueno alguien como yo? No le quedaban fuerzas. Ese fue su último e insignificante acto de resistencia. Debería ser yo quien dijera eso. Minami Souji apretó su mano con más fuerza y, con su mano izquierda, acarició suavemente su rostro. ¿Qué parte de ti no está bien? Si ella lo niega 100 veces, debes afirmarlo 1000, 10.000 veces. A la entrada de un callejón poco iluminado. Su delicada mano estaba entrelazada con los dedos de Minami Souji, firmemente unidos. ¿Pudo haber sido por el aire turbio? Ella se quedó pensando. ¿Por qué? ¿Por qué mi corazón late tan rápido? La consolaste y le dijiste que nada más te importaba. Desde el principio, solo la quisiste a ella. Tu mundo era tan pequeño, tan limitado, que nunca había espacio para ninguna otra mujer. Tú y Goto Itori se han convertido en amantes. En el mundo real, Minami Souji salió temporalmente de la simulación de memoria, frotándose la frente. Las cosas se habían desarrollado un poco más allá de sus expectativas. Pero en general, esta vez logró construir una relación romántica con Goto Itori. Aunque confesarse en un callejón apartado puede no haber sido el escenario más romántico, el resultado fue un éxito. A pesar de este éxito, Minami Souji no mostró mucha alegría. Porque presentía vagamente que las cosas no serían tan sencillas. Detrás de esta confesión aparentemente pacífica y tranquila, todavía se esconde un hecho ineludible, la ansiedad social de Goto Itori. Durante esta simulación, él y Goto Itori se conocieron, se acercaron y se enamoraron. Hubo algunos contratiempos, pero en general, todo salió bien. Sin embargo, el problema central, la grave ansiedad social de Goto Itori, no se había resuelto por completo. Aún así, dejando eso de lado. A pesar de su extrema fobia social, Goto Itori era de hecho una mujer maravillosa. Con eso en mente, Minami Souji sacudió la cabeza y volvió a sumergirse en la simulación. Quería seguir observando lo que sucedería a continuación. Tú y Goto Itori empezaron a salir, pero nada cambió. Los rumores en la escuela persistían. Quizás haberlos ocultado desde el principio hubiera sido la mejor opción. Ante esa situación, como si ya hubiera llegado a una conclusión, le dijo un día que había decidido dejar la banda. No estuviste de acuerdo con su decisión, pero en el fondo, era sorprendentemente testaruda. Por primera vez, no pudiste convencer a tu novia. Tras dejar la banda, Goto Itori tuvo mucho más tiempo libre. Dejó la guitarra que tanto amaba y empezó a estudiar las interacciones sociales, tanto en línea como a través de revistas impresas. También aprendió sobre moda y maquillaje. Bajo estas influencias, su ya impresionante apariencia atrajo aún más atención. Para mantener su ritmo, se dedicó a sus estudios, pero sus notas nunca fueron buenas. A pesar de todo su esfuerzo, vio poca mejoría. A ti nunca le importó y con paciencia le dabas clases particulares. Al mismo tiempo, poco a poco te diste cuenta de que los cambios drásticos que hizo podrían haber sido en gran medida debido a ti. En la escuela, los rumores prácticamente desaparecieron. Con su llamativa apariencia, su disposición a interactuar con los demás, su sincero esfuerzo por hacerse amiga de todos y su siempre presente sonrisa amable, Goto Itori se ganó el reconocimiento de todos. Ella se aferró al brazo de Minami Souji, su hermoso rostro atraía muchas miradas. La gente admiraba a Minami Souji por tener una novia tan hermosa y encantadora. Incluso Minami Souji sintió que su novia, que había cambiado tanto gracias a él, lucía absolutamente deslumbrante. Y quizás porque todo parecía ir tan bien, nunca consideraste lo difícil que es para una persona cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. El tiempo pasó rápido. En la noche de su graduación de secundaria, Goto Itori pidió conocerte.
Esa noche, la chica tímida y reservada te hizo comprender los placeres de una mujer madura de 18 maneras diferentes. Su relación con Goto Itori se profundizó. Le entendiste mejor que nunca. Capítulo 8. Por la noche, acostado en la cama, giraste la cabeza para mirar a tu novia. Ella se acurrucó en una pequeña bola, acurrucada contra su pecho mientras dormía profundamente. Parecía tan delicada, tan cautivadora. Podrías perder cualquier otra cosa, pero sabías que debías protegerla. Tomaste una decisión firme en tu corazón y abrazaste con ternura su frágil cuerpo. Su movimiento la despertó. Acostado sobre la almohada, las orejas de Goto Itori se pusieron rojas. Ella permaneció tan tímida como siempre, evitando su mirada. En ese momento, mencionaste la época en que tocó en la banda del colegio. Siempre te sentiste culpable por su partida, por haber abandonado la guitarra que tanto amaba. Sabías que su decisión tenía mucho que ver contigo. En respuesta a tu culpa, Goto Itori simplemente tomó tu mano suavemente y te preguntó si querías salir a caminar. Accediste y los dos caminaron hacia el parque. Ella te tomó del brazo y te dijo con dulzura que no te obsesionaras con el pasado. La noche en Tokio no era profunda. El cielo negro se extendía. Las luces de neón pintaron el paisaje urbano con colores vibrantes. La ciudad entera palpitaba de vida. Minami Souji caminó hacia adelante, sintiendo el cálido aliento de Goto Itori en su hombro. Ah, Souji, ¿recuerdas cuando te enseñaba a tocar la guitarra en la escuela? Bajo las farolas, su voz tenía un toque de nostalgia. Sí. Minami Souji asintió y suspiró suavemente. Él sabía exactamente por qué ella había abandonado la guitarra y la banda. Él quería hablar, pero sus dedos presionaron suavemente contra sus labios. Nunca me arrepentí. Bajo la luz de la lámpara, Goto Itori lo miró. Ella habló seriamente. Dejar la guitarra y la banda fue mi decisión. No tuvo nada que ver contigo. Nunca me he arrepentido. Sus palabras tranquilizadoras solo hicieron que Minami Souji sacudiera la cabeza negativamente. Pero ese era su sueño. Él sabía lo duro que había trabajado para lograrlo. Tocó hasta que se le hicieron callos en los dedos, todo para que un día pudiera actuar en el escenario y su talento fuera reconocido por todo el mundo. Pero ella había abandonado todo eso y se quedó a su lado. Al darse cuenta de su culpa, Goto Itori lo abrazó suavemente. Bajo el cielo nocturno, donde pequeños copos de nieve flotaban. Goto Itori no sabía cómo consolar a Minami Souji. Con una voz torpe, casi inaudible, susurró repetidamente, «Está bien, está bien». La noche se había vuelto profunda. Tú y Itori Goto se apoyaron uno en el otro, mirando hacia abajo desde la plataforma de observación del parque. Abajo, la ciudad brillaba como un mar de fuego y plata, con las luces de innumerables casas parpadeando en la distancia. Una multitud bulliciosa. La luz proyectaba la sombra del sueño de una niña. Minami Souji abrazó a Itori Goto aún más fuerte. Miras a la hermosa chica a tu lado, en este momento, solo te pertenece a ti. Permanece voluntariamente dentro de la exquisita jaula dorada que tejiste para ella. Para ella, eres mucho más importante que los sueños fugaces e inalcanzables. Tan importante que está dispuesta a renunciar a todo con tal de estar a tu lado. Lo entiendes claramente, pero te niegas a aceptarlo. Porque cuando ella habla, puedes percibir el arrepentimiento oculto en sus palabras. Tomas una decisión. Ahora, en tu último año de preparatoria, como todos esperaban, te aceptaron en una prestigiosa universidad. Sin embargo, en lugar de matricularte como lo planeaste, elegiste una universidad desconocida. Borraste todo rastro de ti mismo de la vida de Itori Goto y desapareciste de su mundo. Por eso, Itori Goto te buscó como loca. Pero te habías preparado muy bien para ese día, cubriendo meticulosamente cada pista que pudiera seguir. Cuando llegó a tu casa, solo encontró una habitación vacía, una guitarra nueva de color natural y una carta de despedida sobre la mesa. En la carta, le dijiste a Itori Goto que no querías encarcelarla, extinguir o negar sus sueños, ni dejar que todo su arduo trabajo fuera en vano. Eras la espina que bloqueaba su camino, tanto en la vida como en sus sueños. Como ella no estaba dispuesta a cortar las espinas, tú lo harías por ella. Con la guitarra en la mano, Itori Goto se sumió en el silencio. Se encerró en el armario durante días. Al reaparecer, se dedicó incesantemente a practicar la guitarra, sin apenas comer ni dormir. Se reincorporó a la banda que había abandonado y, con absoluto dominio técnico, cautivó a todos los presentes en su actuación. Practicó obsesivamente, hasta el punto de abandonar la escuela secundaria y dedicarse por completo a la banda. Sus amigos intentaron detenerla, pero ninguna persuasión logró quebrantar su determinación. Los elogios y el reconocimiento ajenos no le trajeron alegría. Por eso se ganó el título de Reina de la Roca Helada de Setagaya. Los miembros de la banda tenían una excelente relación. La entendían, pero la mayoría la veía solo como una rockera loca y sin emociones. Y sin embargo, nadie sabía que, cada vez que subía al escenario, agotada por tantos ensayos, escudriñaba al público, buscando a la única persona que realmente quería ver. Gracias a los esfuerzos de Itori Goto, la banda, Kesoku Band, ganó una enorme legión de fanáticos y pronto debutó a nivel nacional, convirtiéndose en una de las bandas de rock más populares de la época y una presencia constante en la televisión. Poco a poco, la gente se dio cuenta de que Itori Goto siempre tocaba con la misma guitarra eléctrica de color natural. Este detalle llamó la atención de muchos, y algunos creyeron que era la clave de su éxito. Esa temporada, las ventas de guitarras eléctricas de madera natural experimentaron un gran aumento. Escondida en un lugar que solo tú conocías, ascendiste rápidamente en la jerarquía corporativa gracias a tu talento natural para aprender y leer a la gente, convirtiéndote en ejecutiva. Con tu belleza y juventud, te convertiste en el sueño de muchas mujeres en el ámbito laboral. Pero en realidad, fuera del trabajo, apenas interactuabas con nadie. Lo único que nunca te perdiste fueron las presentaciones de la Kesoku Band. Mirando a la reina de la guitarra, Itori Goto, en la televisión, te sentaste en tu pequeña habitación, comiendo un bento barato, sintiendo solo genuina felicidad por ella. En realidad, ganaste lo suficiente para mudarte a un apartamento mejor. Pero, en los primeros años del debut de Kesoku Band, enviaste en secreto una gran parte de tus ahorros para apoyar a la banda, de forma anónima. Estos fondos les ayudaron a superar muchas dificultades en sus inicios. Por eso no eras rico. Al contrario, vivías casi en la pobreza. Justo cuando pensabas que la vida continuaría así, el destino dio un giro inesperado. Itori Goto te encontró. Los recuerdos inundaron su mente. Capítulo 9.
Mirando a la mujer madura frente a mí, con cabello largo y rosado, una figura esbelta y lágrimas en sus ojos, me sorprendí un poco al encontrarme con ella mientras llevaba una bolsa de plástico en la tienda de conveniencia. La distancia desde aquí hasta la ubicación de la otra parte en Tokio era de más de 100 kilómetros. ¿Cómo lo encontraron? Minami Souji no pudo evitar empezar a pensar. Aunque llevaba mucho tiempo sobreviviendo con ventos a mitad de precio, su capacidad de razonamiento no se había deteriorado en lo más mínimo. Tras una breve reflexión, comprendió rápidamente cómo lo había localizado. Hace años, para apoyar a la prometedora banda Kesoku, les envió dinero anónimamente, cantidades que no eran para nada pequeñas. Cualquiera con un poco de determinación para investigar podría descubrir fácilmente de dónde provienen las transferencias. Minami Souji suspiró y giró su mirada hacia Goto Itori, que estaba de pie frente a él. Ella era diferente de la versión de escuela secundaria de Goto Itori. En ese momento, su figura ya comenzaba a tomar forma, pero ahora su cuerpo había madurado y se volvía más voluptuoso. Su rostro delicado y angelical estaba completamente desarrollado, sin ningún rastro de la inmadurez juvenil que alguna vez poseyó, ahora era refinado y hermoso. Sus profundos ojos azules lo miraron fijamente. Brillaban con lágrimas. Minami Souji se quedó paralizado, como si lo hubieran descubierto engañando a su esposa, sin saber qué hacer. Sin saber cómo definir su relación con ella, simplemente se quedó allí, esperando el regaño de Goto Itori. Pero la reprimenda esperada nunca llegó. ¿Esta es tu cena? Goto Itori tomó de sus manos la caja bento con un descuento del 50%. Al ver la escasa comida dentro de la bolsa de plástico, no dijo nada más y le estrechó la mano con firmeza. En la memoria de Minami Souji, esta fue la primera vez que Goto Itori fue tan asertivo con él. ¿A dónde vamos? No pudo evitar preguntar. A tu casa. Te cocinaré. Minami Souji estaba a punto de responder. Pero sintió que su mano se apretaba más. Has perdido peso, Souji. El tono entrecortado en su voz hizo que Minami Souji desistiera de decir algo más. Antes de él, ella no era la reina del escenario, cautivando al público con su dominio de la guitarra. Ella siguió siendo la tímida y llorosa Itori. No hubo ningún reencuentro dramático ni tampoco largos y apasionados monólogos. Simplemente caminaron juntos hacia adelante. A su alrededor, los transeúntes que reconocieron a Goto Itori, la reina del rock del país, lanzaron miradas penetrantes en su dirección. Sintiendo el peso de esas miradas, Minami Souji instintivamente aflojó un poco su agarre. Pero en el momento que lo hizo, lo sintió. Con cada movimiento que hacía para aflojar su agarre, Goto Itori apretaba aún más su agarre. Sí. Ella se estaba aferrando. Y ella no iba a dejarlo ir. Goto Itori se mudó a su casa. Era pequeña, tan pequeña que ni siquiera se comparaba con la habitación donde guardaba sus instrumentos. Pero no le importó. Con manos torpes, te preparó una comida. Al notar su dificultad, diste un paso al frente, tomaste su cuchillo y te ofreciste a ayudarla. De hecho, terminaste cocinando toda la comida. Goto Itori, un poco avergonzada, te dio una palmadita juguetona en el pecho con el puño. A pesar de los años de separación, el vínculo entre ustedes no se había debilitado. Al contrario, la distancia solo lo había fortalecido. Se quedó. Después de todos estos años, tú y Goto Itori pasaron la noche hablando de guitarras y actuaciones. Su entusiasmo, reprimido durante tanto tiempo, era contagioso. Apoyándote en la cabecera, pasaste tus dedos por su largo cabello, acariciando su suave espalda, respondiendo distraídamente a sus preguntas. No te culpó por irte sin decir una palabra. Incluso siendo la reina del rock japonés, frente a ti, seguías siendo la misma chica tímida, dispuesta a que la abrazaras. Pero tenías preocupaciones. Después de todo, lo que pasó hoy, su apego a ti tan públicamente, podría ser el escándalo del mañana. Aunque a los músicos de rock no les importen esas cosas, no querías que la reputación de Goto Itori se dañara. Pero ella no se inmutó. Llevaba mucho tiempo considerando la jubilación. Años de carrera artística le habían proporcionado una inmensa fortuna, suficiente para mantenerlos a ambos el resto de sus vidas. Incluso si se dejaba en un banco, solo los intereses serían suficientes para las futuras generaciones. Y en cuanto a ese dinero, era suyo. Al ver la determinación inquebrantable en sus ojos, esta vez no te resististe. Respetaste su decisión. Al día siguiente, Goto Itori te llevó a una conferencia de prensa. Frente a todo el país, anunció su retiro y sus planes de casarse contigo. La impactante noticia causó revuelo en todo Japón. Pero a ella no le importó. Te presentó a los miembros de la banda Kesoku. Aunque algunos se resistieron a verla partir, no hubo resentimiento, solo sinceras bendiciones. Tu boda no fue nada especial. En tu época de estudiante, tenías pocos amigos. Los invitados se limitaron a unos pocos compañeros de clase y familiares. Para Goto Itori fue lo mismo, habiendo dedicado su vida a la música, solo asistieron sus compañeros de banda y familiares. Pero nada de eso importaba. A sus ojos, a los de ella, solo existían el uno para el otro. Estaban casados. Tú y Goto Itori se casaron. Finalmente, habían llegado a ese punto. Saliendo de su ensoñación, Minami Souji exhaló profundamente y miró alrededor del aula, donde la lección ya había comenzado hacía mucho tiempo. Como el mejor estudiante de la clase, disfrutaba de privilegios que los estudiantes comunes no tenían. Aunque se distrajera en clase, el profesor no lo reprendía. La lección de hoy no fue especialmente difícil, algo que aprendió sin esfuerzo. No tenía intención de prestar más atención. Porque, más que la clase en sí, a Minami Souji le importaba más el Goto Itori del mundo real. Esa chica, todavía atrapada por la inseguridad y el miedo. ¿Cómo estuvo ella hoy? Por un momento reflexionó, pero pronto abandonó la idea. Con un ligero ajuste mental, se sumergió nuevamente en la simulación. Su vida matrimonial fue maravillosa. Como ella había dicho, su fortuna era más que suficiente para mantenerlos a ambos, incluso sin trabajar. Amaba profundamente a su esposa, tal como ella lo amaba a usted. El simulador lo describió simplemente, la vida matrimonial era muy feliz. Pero si así fuera, ¿por qué no había terminado la simulación? Una ligera inquietud comenzó a instalarse en el corazón de Minami Souji mientras continuaba leyendo. Ustedes dos decidieron tener un hijo para prolongar su felicidad. Todo parecía ir en la dirección correcta. Esa palabra, parecía, sonaba inquietante aquí. Con el ceño fruncido, Minami Souji continuó leyendo. Pero ninguno de ustedes se dio cuenta de que una semilla siniestra ya había sido plantada hacía mucho tiempo. Un punto de inflexión. Capítulo 10.
El punto de inflexión había llegado. Su esposa enfermó repentinamente. No podía comprender cómo alguien que siempre había parecido sano podía empeorar tan repentinamente. Ante su persistente interrogatorio, el médico finalmente le dijo la verdad. El ascenso de Goto Tori a la fama de reina del rock fue inseparable de su incansable práctica, noches de insomnio interminables, soportando la presión de una banda emergente y cumpliendo las expectativas de los fans. Para seguir adelante, recurrió en secreto a medicamentos estimulantes. Siempre había sido decidida y nunca había compartido sus dificultades. Pero la fuerza de voluntad por sí sola no podía sostener un cuerpo frágil. Ahora que finalmente había encontrado la paz contigo, sus nervios se relajaron, pero su cuerpo, devastado durante mucho tiempo por las drogas y el agotamiento, no pudo soportar más. Ninguna cantidad de dinero pudo reparar el daño. Querías estar a su lado, pero para cubrir los gastos médicos, tuviste que trabajar incansablemente. Afortunadamente, sus compañeros de banda de Kesoku aparecieron y le ofrecieron su apoyo incondicional. Pero su esposa se debilitaba cada día más. Y en una temporada en la que las hojas del arce se volvieron rojas, su vida ardió hasta el final junto con ellas. En los últimos momentos de su vida, te dijo que, a pesar de su brevedad, había vivido feliz. No dijiste nada, solo acariciaste suavemente la frente de tu esposa. Siempre fuiste el sol en su vida solitaria y melancólica, brindándole calor y consuelo durante los días en que soportaba la oscuridad sola. Nunca me arrepentí. Ella levantó la mano y la rozó contra el rostro de Minami Souji mientras hablaba. Minami Souji colocó su mano sobre la de ella, su palma era pequeña y delicada. Afuera, junto a la ventana, las hojas de arce ardían en silencio. Minami Souji se quedó mirando hacia afuera durante un largo rato antes de levantarse suavemente y cerrar las cortinas para su esposa. Luego colocó su mano sobre su frente, sobre su rostro pálido pero exhausto. Itori. Minami Souji quería decir algo, pero al ver la frágil expresión de su esposa, las palabras murieron en su garganta. Un hombre que una vez podía presentar con elocuencia nuevas perspectivas a sus superiores y clientes, ahora estaba en silencio. La vida es corta. Un momento puede parecer insoportablemente largo. Al final, no dijo nada. Simplemente le apretó la mano con fuerza y pasó esos últimos momentos con ella en silencio. Tu esposa abandonó la línea temporal accidentalmente. En el momento en que se fue, quedó fija, mientras que tú fuiste impulsado hacia adelante por la corriente del tiempo. El grifo de la casa dejó de funcionar. El cristal permaneció en absoluto silencio. El suelo ya no crujía bajo los pasos. Durante mucho tiempo, no pudiste superar la profunda herida que te dejó. En aquellos días, además del consuelo de tus padres y suegros, los miembros de la banda Kesoku venían a visitarte con frecuencia. Y quizás debido a su inquebrantable devoción y amor por su esposa, sus interacciones con la banda han llamado, sin que él lo supiera, la atención de Yamada Rayo. Yamada Rayo comenzó a visitarlo con más frecuencia. ¿Yamada Rayo? Todavía atormentado por el dolor, Minami Souji recibió una avalancha de recuerdos en respuesta. Según le vino a la mente, ella era la bajista de la Kesoku Band. Tenía el pelo corto y bien cortado, y debajo del flequillo azul que cubría parcialmente sus ojos, había un rostro maduro y andrógino que ocultaba cuidadosamente sus emociones con pocos signos de vacilación. Y sin embargo, ¿por qué me parece familiar? Minami Souji frunció el ceño, tratando de recordar. Pero pronto abandonó la idea y continuó leyendo. En un estado de desesperación, apenas podías cuidar de ti mismo. Durante este periodo, era Yamada Rayo quien se tomaba un tiempo del horario de la banda para traerte comida, encargar que alguien limpiara tu casa y usar su hermoso, refinado e inexpresivo rostro para contar chistes malos solo para hacerte sonreír. Su relación con Yamada Rayo se hizo más estrecha. Yamada Rayo, ¿qué estás haciendo exactamente? Minami Souji quería preguntar. Un día de invierno, apoyada en la barandilla de un mirador del parque, Yamada Rayo te confesó sus sentimientos. Intrigado por su insistencia, le preguntaste por qué. Ella te contó que cuando la banda Kesoku apenas comenzaba, enfrentaron numerosas dificultades. En ese momento, fue tu apoyo financiero secreto y tus constantes cartas de aliento lo que la mantuvo en pie. Ya conocías la silenciosa devoción de Yamada Rayo, pero ya habías dedicado todo tu amor y devoción a tu difunta esposa. Aceptar sus sentimientos con indiferencia sería una completa irresponsabilidad. Rechazaste la confesión de Yamada Rayo, pero sus palabras te hicieron darte cuenta de lo que realmente necesitabas. Durante una temporada en la que las hojas de arce reaparecían, dejaste una carta de despedida. Con paso firme, caminaste hacia el centro del lago. El agua helada te envolvió, pero una profunda e indescriptible sensación de paz se apoderó de ti. En la quietud sofocante de la falta de oxígeno, te pareció ver, desde hace mucho tiempo, a tu tímida y reservada novia del instituto. En las profundidades del gélido lago, ella sonreía radiante, como una flor que florece. El otoño te arrastró, dejando atrás hojas de arce y montañas desmoronadas. Te hundiste en lo más profundo, y todo quedó en silencio. Simulación completada. Calificación del sistema, 67 puntos. Análisis del sistema, se conocieron, se acercaron y tuvieron intimidad. Durante este tiempo, centrarse demasiado en el interés romántico no fue un error, pero a veces es necesario mirar hacia arriba y contemplar el panorama a lo largo del camino de la vida. Podrías encontrar algo nuevo. Su relación tuvo sus altibajos, pero su amor por ella se mantuvo inquebrantable. Su vida matrimonial fue feliz. Ella renunció a sus propios sueños por ti, y tú renunciaste a un futuro mejor por ella. Ambos se adaptaron y se apoyaron mutuamente. Desafortunadamente, al final, no pudieron llegar juntos hasta el final. Mensaje del sistema, has completado una simulación romántica completa. Ahora puedes iniciar una nueva simulación con cualquiera de las opciones disponibles. Finalización del sistema, obtuviste la tarjeta de aprendizaje, el amor se detiene aquí, ve con Itori, reina del rock, y obtuviste una habilidad musical especial en el nivel 1. Minami Souji ya no prestó mucha atención a las advertencias adicionales del sistema. Afectado por los recuerdos simulados, se quedó un tanto callado. Le tomó un buen rato antes de que finalmente exhalara profundamente. Sintió una repentina necesidad de irrumpir en el aula 3 del primer año, agarrar a esa mujer, Goto Itori, arrojarla contra la pared y castigarla severamente. ¿Cómo pudo esta mujer actuar de esa manera? Ella consumía drogas en secreto, drenando su energía y arruinando su cuerpo. Minami Souji negó con la cabeza, recogiendo sus pensamientos dispersos y se volvió a concentrar en la simulación de amor. Ahora podía iniciar simulaciones desde varias opciones. El funcionamiento del sistema era sencillo, muy similar a la función de guardar barra diagonal cargar de un juego de texto. Podía elegir libremente cualquier opción para simular, recargando así un escenario previo para la simulación. Pero quizá la clave estaba en las otras cosas que había logrado.
Minami Souji echó un vistazo a la página del sistema y notó los pequeños cambios en su tablero. Capítulo 11. Simulador de amor. Usuario vinculado, Minami Souji. Apariencia, 9. Atlético, 6. Académico, 8. Habilidades especiales, nivel de aprendizaje 4. Nivel de música 1. Objeto, tarjeta de aprendizaje de fin del amor, Gotoi Tori, reina del rock. Evaluación del simulador, un joven prometedor, raro y muy buscado por mujeres de todas las edades, incluidos algunos hombres con intereses excepcionales. Minami Souji pensó por un momento e hizo clic en nivel de música 1. Algunos conocimientos básicos y rudimentarios de teoría musical comenzaron a surgir en la mente de Minami Souji. Con su alta calificación académica de 8, el conocimiento de la teoría musical no parecía difícil de comprender para él. Sin embargo, dado que la música abarca una categoría tan amplia, Minami Souji solo pudo dejar de lado temporalmente el conocimiento de varios instrumentos y centrarse en el contenido relacionado con la guitarra. Los conocimientos de guitarra que proporcionaba el sistema eran extremadamente básicos y superficiales, adecuados para un jugador de nivel 1. Minami Souji pensó que, usando la guitarra como ejemplo, el nivel 1 probablemente representaba a un principiante que había estado aprendiendo durante aproximadamente un mes. Podían realizar movimientos básicos con los dedos y tenían cierta comprensión de la apreciación musical, pero, en resumen, recién estaban comenzando, eran completos novatos. Teniendo en cuenta su capacidad de aprendizaje de nivel 4 y su calificación académica de 8, Minami Souji concluyó que podría alcanzar fácilmente ese nivel después de practicar durante una semana. Esto le hizo sentir aún más curiosidad. Si el nivel 1 estaba en ese nivel, ¿qué tal Gotoi Tori, la reina del rock, en su segunda ronda, en qué nivel estaba? Dirigió su atención al contenido de la tarjeta de aprendizaje. Fin del amor, Gotoi Tori, reina del rock, tarjeta de aprendizaje emoticono cara sonriente. Su talento excepcional y su práctica incansable perfeccionaron sus habilidades con la guitarra. Actuó como guitarrista principal en innumerables ocasiones, y su estilo interpretativo es inigualable. Siempre que sube al escenario, se convierte inevitablemente en el centro de atención. Su ascenso marcó una era en el rock japonés, y en la cima de su carrera, se retiró, como un meteorito cayendo a la tierra, lo que perpetuó su legendaria vida. Cuando la guitarra color madera comienza a sonar, ¿aún puedes recordar a la chica tímida que se esconde detrás de ti? Al usar la tarjeta de aprendizaje de Gotoi Tori, reina del rock, adquirirás temporalmente todo el conocimiento musical y la experiencia escénica de Gotoi Tori, así como sus habilidades con la guitarra. Forjadas a través de una práctica incansable. Minami Souji parpadeó. Entonces, al usar la tarjeta de aprendizaje, adquiriría temporalmente todo el talento con la guitarra y la comprensión musical de Gotoi Tori, incluyendo su experiencia en el escenario. Sería como una tarjeta de aumento de experiencia en un juego, ¿verdad? Miró la marca de 24 horas junto a la etiqueta de Queen of Rock y pensó que tenía una idea aproximada de cuánto duraría el efecto. Pero, ¿qué clase de simulador de amor es este? Debería llamarse simulador de aprendizaje. Minami Souji no pudo resistir la tentación de jugar con el panel del sistema que tenía delante. Los elementos proporcionados eran todos para que él aprendiera de ellos. La clave seguía siendo la tarjeta de aprendizaje de Gotoi Tori. Minami Souji no tenía dinero para comprar una guitarra. Como se mencionó anteriormente, provenía de un pequeño condado y llegó al distrito de Bunki de Tokio. Aunque parecía un lugar glamoroso, su familia no era adinerada. Solo para cubrir sus gastos de alojamiento y estudios en Tokio, su presupuesto ya era bastante ajustado. ¿Comprar una guitarra y dedicarme a una afición? Parecía improbable. Sin embargo, él realmente quería aprender a tocar la guitarra. Tener esa habilidad podría permitirle trabajar en lugares donde antes no podía, para ayudar a mantener a su familia. No era imposible. Minami Souji miró la clase restante de la tarde, ya con un plan en mente. ¡Achú! Gotoi Tori soltó un fuerte estornudo, quien rápidamente se cubrió la boca y la nariz. Mientras tanto, sus ojos ansiosos, ocultos bajo su flequillo, observaban nerviosamente su entorno, temiendo que su fuerte estornudo hubiera perturbado a sus compañeros. Afortunadamente, la sala quedó en silencio por un momento, pero los otros estudiantes solo la miraron brevemente antes de reanudar sus conversaciones. La mirada tímida en sus ojos se suavizó, pero pronto un sentimiento de decepción inundó su corazón. Lo mejor era no molestar a nadie, por supuesto. Pero no era una especie de tristeza ser marginado por tu clase social, lucir así. Se levantó nerviosa de la silla con la guitarra a la espalda, fingiendo hojear revistas sobre bandas de rock populares. Tras asegurarse de que nadie se acercara, Gotoi Tori se dirigió a la puerta del aula. Entonces, los pasos se detuvieron. Con su delicada manita, empujó la puerta con cuidado, asomando cautelosamente la mitad de su rostro al aula. Tras confirmar una vez más que nadie se acercaría a hablar de música, echó la cabeza hacia atrás en silencio. Después de soportar un día de tormento en la escuela, Gotoi Tori, con el corazón lleno de heridas, guardó la cabeza en silencio. Por supuesto que lo sé. La chica de cabello rosado, caminando sola por el patio del campus, apretó su pequeño puño, con expresión seria mientras hablaba al espacio vacío a su lado. Esperar a que otros se acerquen no es suficiente. Tienes que tomar la iniciativa. Pero, ya di lo mejor de mí hoy. Ya que trabajaste tan duro hoy, es normal ir a casa y descansar, ¿verdad? Gotoi Tori sintió una ligera picazón en la espalda. Ignorando su imagen de dama, se rascó con la mano, mientras continuaba explicándose con seriedad. Los pasos se detuvieron. Como si el aire vacío le hubiera respondido, asintió vigorosamente y continuó hablando consigo misma. Gracias por el reconocimiento, Kita, lo sé, realmente eres mi mejor amiga. Jeje. ¡Qué tesoro nacional! No son dignos de ser mis amigos. Aunque sí son excepcionales, Kita, no deberías decirlo tan directamente. Oh, no me ataques. Hizo un movimiento inclinado hacia adelante, como si algo hubiera chocado con ella, y la chica de cabello rosado cayó al suelo con un ruido sordo. Al mismo tiempo, emitió un sonido de irritación, pero también de diversión, mientras se dirigía a su amigo en el aire. En serio, Kita, tú eres. El suave flujo de su conversación con su amigo imaginario en el aire se interrumpió. Se quitó uno de los zapatos del colegio, dejando al descubierto sus sencillos calcetines negros, pero a ella ya no le importaban esos detalles. Si le preguntaras cuál es su mayor miedo en el mundo, no había duda, la estaban observando mientras se comunicaba con su amigo imaginario en el aire. Lo que era aún más aterrador era que sus momentos embarazosos estaban siendo grabados en un teléfono celular justo frente a él.
La parte más aterradora fue que la persona frente a ella no era otro que el hombre conocido como el jefe de la escuela secundaria Ocha, Minami Souji. Minami Souji, satisfecho con la grabación que había llegado a su último segundo, terminó el video sonriendo mientras se ponía de pie. Hablemos, Goto-san. Ah, quiero volver. Goto Itori, con expresión asustada, intentó retirarse. Espero que Goto-san pueda reconsiderarlo, dijo Minami Souji con una sonrisa radiante, abriendo la grabación de video en su teléfono celular. En el interior se oyó una risa tonta y presumida de alguien, jeje, tesoro nacional. Tras jugar la mitad del partido, señaló un banquillo. Ahora podemos sentarnos y charlar un rato, Goto. Y wow. ¿Qué estás haciendo? Al ver a Goto Itori agachado como un perro en un banco del campus, Minami Souji no pudo evitar preguntar. Para expresarte mi completa obediencia. Por favor, por el video, te ruego que me perdones. Minami Souji permaneció en silencio durante un largo tiempo. ¿Realmente se entregó en cuerpo y alma a esta farsa por culpa de ese tonto? Con eso en mente, volvió a presionar silenciosamente el botón de grabación del teléfono. Bueno, es extrañamente divertido, mejor grabarlo primero. Capítulo 12. Goto Itori había escuchado muchos rumores sobre Minami Souji. Nacido en el campo, trabajó desde una pequeña e insignificante escuela secundaria en Akita, una región con pocos recursos educativos, hasta la escuela secundaria Suka en el distrito de Bunkyo. Así, en tan solo un año de su primer año de secundaria, con una ventaja absolutamente inquebrantable, destronó al mejor estudiante del año anterior y tomó firmemente el primer lugar. Una posición que nadie ha podido desafiar hasta el día de hoy. Había un dicho que circulaba en la escuela. La puntuación perfecta de Minami Souji no se debió al hecho de que solo pudo obtener la puntuación máxima, sino a que la prueba solo podía evaluarse en función de la puntuación máxima. Si sus logros académicos fueran buenos, eso todavía sería aceptable, pero el punto crucial era que Minami Souji también era extremadamente guapo. Con todos estos factores combinados, se convirtió en el verdadero centro del campus. Y ese era exactamente el estado que Goto Itori siempre había soñado. Aunque estaban sentados en silencio, había un aire de misterio en los ojos del otro. Tan pronto como se levantó para ir al baño, ya había gente lista para acercarse a ella primero. Qué maravilloso sería si un día ella pudiera ser tan popular. Goto Itori ya se había imaginado a sí misma como Minami Souji más de una vez por la noche. Oh, ¿entonces quieres ser mi amigo? Ya que te arrodillaste para rogarme, todo es posible. Jejeje. Soy Goto Itori. Soy la mejor estudiante de mi clase, la mujer más hermosa, una heroína de la guitarra, la favorita de todos. Goto Itori dejó escapar una risa tonta, un jou, que salió de su garganta. Minami Souji, que estaba sentado a su lado, la había estado mirando fijamente durante mucho tiempo, pero no pudo resistirse y le dio un ligero golpecito en la cara. Oye, señora Guitar Hero, despierta a la realidad. Sorbo. Minami-senpai. Goto Itori se limpió la saliva de la frente con la manga de su sudadera, levantó la cara, con los ojos ocultos por el flequillo, y miró fijamente a Minami. No te arrodillaste ante mí y me rogaste que fuera tu amiga. Minami Souji no dijo nada, solo le sonrió. La imagen captada por el celular reflejó una luz llena de malicia. Se estremeció involuntariamente, metiendo la cabeza en el cuello de su abrigo rosa, separándose por completo de su anterior ilusión de ser Goto Itori, el tesoro humano nacional. Ahora, ¿podemos tener una conversación apropiada? Por favor, no te preocupes. La voz tartamudeante de Goto Itori resonó. Entiendo. Oh. Minami Souji estaba un poco sorprendido. Esta fue la primera vez que vio a Goto Itori entender tan rápidamente lo que quería decir. Entonces, las manos excesivamente blancas de Goto Itori de repente levantaron su billetera y la colocaron contra el rostro de Minami, seguido de una voz temblorosa y llorosa. Te daré dinero todos los días, pero por favor, ten piedad de la grabación. Oh. Minami Souji miró la billetera que le habían entregado. ¿Entendiste mal algo? A él le gustaba el dinero y trabajaba duro para ganar mucho en el futuro, pero extorsionar a una chica con ansiedad social lo haría sentir culpable. Esta vez, solo se puso en contacto con la otra persona porque una nueva sugerencia del simulador de citas le hizo querer conectarse con ella. No tenía intención de intimidarla ni de aprovecharse de ella. ¿Malentendido? Goto Itori, con sus tímidos ojos ocultos bajo su flequillo, levantó la cabeza vacilante para mirar a Minami Souji. Ella rápidamente entendió lo que Minami Souji quería decir, con la voz entrecortada por las lágrimas, dijo, lo siento, Minami-senpai, esto es todo lo que traje hoy. Por favor, acepta esto. También se quitó la guitarra de la espalda. ¿Eres realmente alguien que no escucha a los demás en absoluto? Las acciones autodespectivas de Goto Itori hicieron que Minami Souji recordara malos recuerdos de la simulación de la segunda ronda. Que esta mujer no solo era tan autocrítica que resultaba irritante en la simulación, sino que era exactamente igual en la vida real. Debido a su miedo a las multitudes, ocultó sus emociones. Debido a su complejo de inferioridad, continuó autolesionándose. Si siempre te adaptas a las necesidades de los demás, terminarás solo haciéndote daño a ti mismo. ¡Qué mujer tan problemática! La cara de Minami Souji estaba llena de disgusto. Pero después de todo, ya había experimentado el escenario simulado de su esposa en la segunda ronda, por lo que suspiró y todavía estaba preocupado por su situación. Parece que superar el miedo a los demás será un proceso largo. Probablemente no funcionará hoy. Entonces Minami Souji tomó firmemente la guitarra de Goto Itori, levantó un dedo y dijo, mañana, a esta hora, si quieres tu guitarra de vuelta, ven aquí. La guitarra era como un rehén, utilizada para facilitar la comunicación con Goto Itori. Ah, vale. Goto Itori asintió vigorosamente, ya pensando que incluso si no podía recuperar su guitarra, no regresaría mañana. No pienses en no venir mañana solo porque no pudiste recuperar tu guitarra. Minami Souji no pudo contenerse y habló. ¿Cómo sabes lo que pienso? ¿Tienes el don de leer la mente? La expresión de Goto Itori se tornó aún más asustada. Ciertamente no sabía que su versión simulada ya se había casado con Minami Souji, y que Minami la conocía muy bien, incluso sabía que parte de su cuerpo le resultaba más cómoda. Por supuesto, era la Minami simulada. Está bien, lo entiendo. Un grito de lamento escapó de su garganta. Goto Itori quiso negarse, pero al final, sucumbió a su miedo interior. Minami temía que alguien como él, un aficionado, dañara la guitarra de Itori, así que continuó sosteniéndola con ambas manos. Negó con la cabeza con impotencia tras ver a la chica de cabello rosa, visiblemente angustiada, desaparecer por completo del patio.
Inicialmente, solo quería tener una conversación agradable, borrar el video sobre la historia negra que le estaban mostrando y acercarse a ella. Pero no esperaba que Goto Itori fuera tan autocrítico y tuviera tanto miedo de interactuar con otros hasta ese punto. Corregir su actitud y personalidad probablemente sería una larga batalla. Con ese pensamiento, dirigió su atención al panel de control del sistema flotante en el aire. Intentos de simulación actuales. 2. Los intentos de simulación se recuperan con el tiempo o pueden restaurarse obteniendo el valor de atracción del sujeto de simulación. O por cada 300 puntos de admiración, recuperas un intento de simulación. Le quedaban 2 intentos y si quería recuperar los intentos de simulación, además de esperar a que pasara el tiempo, otra forma sería obtener un valor de atractivo físico del participante de la simulación. Pensó que, ya que se habían encontrado en el patio y nadie estaba mirando, podría tener la oportunidad de charlar brevemente con Goto Itori, ganar algo de su encanto y también ayudarla a lidiar con su personalidad torpe. Sin embargo, su ansiedad social excesivamente defensiva obligó a Minami Souji a adoptar un enfoque diferente. Pero, a partir de su conversación anterior, se dio cuenta de que no solo no había logrado despertar ningún interés romántico en Goto Itori, sino que la ya frágil buena voluntad que tenía hacia ella también podría haber disminuido. Con eso en mente, Minami Souji, cargando la guitarra de Goto Itori en su espalda y planeando devolverse la mañana, abrió casualmente la página de precios de Fextion. Din, has ganado 20 puntos de afecto de Goto Itori. Din, has ganado 20 puntos de afecto de Goto Itori. Din, ganaste 20 puntos de encanto de Goto Itori. Minami Souji permaneció en silencio, con sus dedos flotando en el aire. El estado mental de Goto Itori era realmente preocupante. Capítulo 13. Bokchi. La chica rubia con una cola de caballo a un lado, sentada cerca de la batería y sosteniendo las baquetas, miró hacia arriba en estado de shock al escuchar las desanimadas palabras de Goto Itori, y dijo con incredulidad. ¿Eso no es intimidación? Su nombre era Nihika Ihichi. Ella era la baterista de la banda Kesoku Band, que Minami había conocido anteriormente, el corazón de la banda de rock. A diferencia del autocrítico y melancólico Goto Itori, Nihika era apasionado y extrovertido. Quizás por eso, en la simulación, pudo acercarse a Goto Itori y convertirse en su amiga. Entonces, cuando se enteró de que la guitarra de Goto Itori había sido robada por un chico de la misma escuela, inmediatamente se puso de pie, con su delicada mano levantada, haciendo una señal a sus compañeros de banda para que se acercaran para discutir posibles soluciones. ¿Un chico de la misma escuela le robó su guitarra? Cerca de allí, la chica de pelo corto que apretaba las cuerdas de su bajo levantó la cabeza, revelando su rostro andrógino y delicado. Miró a Goto Itori, su supuesto compañero de banda, sin mostrar ninguna emoción, luego se tapó la boca con la mano y soltó una risita. Aunque se suponía que eran compañeros de equipo, esta mujer inmediatamente comenzó a burlarse de ella. No es coincidencia que su nombre fuera llamada Rayo. Rayo, deja de hacer esos comentarios indiferentes. Si no recuperamos la guitarra de Bokchi, no podremos ensayar las nuevas canciones, dijo Nihika Ihichi, dándole una palmada en la nuca a Yamada Rayo. ¿Por qué no le compramos una guitarra nueva a Bokchi? Yamada Rayo ladeó la cabeza, aparentemente sorprendido por la gran reacción de Nihika Ihichi. Su familia regentaba un hospital en Japón, a juzgar por las docenas de bajos que había en su casa. Estaba claro que provenía de una familia adinerada. Pero... No, negó Nihika Ihichi con la cabeza. Bokchi no tiene tanto dinero. Si esto sigue así, no podremos ensayar las nuevas canciones. No todos tienen la misma facilidad que tú, Rayo. ¿Qué? Eso es un problema muy grave. Al escuchar esto, el rostro previamente inexpresivo de Yamada Rayo mostró un ligero rastro de preocupación. Ensayar nuevas canciones y tocar en vivo eran las actividades más básicas e importantes para cualquier banda de rock. Si la guitarra de Goto Itori no pudiera repararse, olvídense de las presentaciones en vivo, tal vez ni siquiera pudieran ensayar las nuevas canciones. Yamada Rayo miró seriamente a Goto Itori, en tono urgente y justificado, preguntó, Bokchi, ¿por qué no dijiste antes que no tenías tanto dinero? Si un compañero tenía un problema, encontraba la manera de ayudarlo. Después de todo, el Rayo perfecto nunca tendría problemas. Goto Itori no respondió, su mirada estaba completamente apagada. De repente, sintió que quizás eso era suficiente. Al menos había encontrado su lugar en ese pequeño basurero. Fue tan bueno. Sería genial ser enterrado aquí. No es famosa la preparatoria Asuka por sus reglas estrictas, ¿de verdad ocurre algo así como el acoso escolar allí? ¿No es Kita-chan de la misma escuela que Bokchi? ¿Es frecuente este fenómeno? Nihika Ihichi abrazó a Goto Itori, que parecía escapar de la realidad, sacándolo del bote de basura, mientras ignoraba a Yamada Rayo, quien murmuró. Tal vez debería prestarle uno de mis bajos adicionales a Bokchi para que practique. Entonces sacó su celular del bolsillo. Hablando de eso, parece que Kita-chan va a la misma escuela que Bokchi, ¿verdad? La llamaré y le preguntaré. Al darse cuenta de que Nihika Ihichi no estaba siguiendo su plan, Yamada Rayo abandonó el asunto pendiente sobre un sitio web sospechoso que vendía riñones humanos que acababa de descubrir en línea. Hablemos de los miembros de la banda Kesoku Band. La banda Kesoku Band fue una banda clásica de rock tradicional. Su formación era muy simple: guitarrista principal, Goto Itori, bajista, Yamada Rayo, baterista, Nihika Ihichi, y guitarrista rítmico y vocalista principal, Kita Ikuyo. Y la Kita-chan a la que se referían era Kita Ikuyo, el guitarrista rítmico y vocalista principal que estuvo ausente de la actividad de hoy debido a compromisos previos. Después de explicar la situación durante unos minutos, Nihika Ihichi llamó a Kita Ikuyo. ¿Qué? ¿Goto-san fue intimidado? La voz sorprendida de Kita Ikuyo provenía del otro miembro de la banda Kesoku. Sí. Incluso le quitaron la guitarra. Así que queríamos preguntarle a Kita-chan si tenía alguna idea. Ah, esto debería funcionar. Tengo muchos amigos en la preparatoria Asuka. Demostrémosles a los abusadores que estamos en forma. Probablemente dejarán de molestar a Goto-chan. Kita Ikuyo pensó por un momento y preguntó, entonces, ¿quién está intimidando a Goto-san? ¿Quién era? Nihika Ihichi recordó el nombre que Goto Itori había mencionado antes y dijo con incertidumbre, creo que era Minami Souji. Un estudiante de segundo año, de primera clase de la escuela secundaria Asuka. Tos. Al otro lado del teléfono se oyó una tos apresurada. Kita-chan, ¿estás bien? Nihika Ihichi estaba un poco sorprendida. No te preocupes. Ihichi-senpai, ¿con quién estabas hablando? Minami Souji, de segundo grado, primer año de la escuela secundaria Asuka.
Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Después de un rato, parecía que Kita-Ikuyo había tomado un sorbo de agua para calmarse. Minami. Mayor. ¿Qué pasa, Kita-chan? La cola de caballo lateral de Nijika se balanceó levemente, sorprendida por la rara reacción de la habitualmente alegre Kita-Ikuyo. Sin poder contenerse, preguntó, ¿Minami Souji es famoso en tu escuela? No es de los que se preocupan por ser famoso o no, Ichichi-senpai. Deberías preguntarme, ¿quién en nuestra escuela no lo conoce? En comparación con el a menudo reservado Goto Itori, Kita-Ikuyo, que tenía muchos amigos, claramente sabía más sobre Minami Souji. Comenzó a enumerarlos uno por uno, marcándolos con sus dedos. Fue el mejor de su clase 2 años consecutivos. Algunos dicen que, aunque no preste atención en clase, saca las mejores notas fácilmente. Incluso cuando se queda dormido en clase, el profesor lo reconoce. ¿Sabes cuál fue su puntuación en el examen nacional de desviación estándar? Primero. Ella preguntó y luego respondió. Una persona así es un verdadero genio. Una vez, mientras le entregaba el material al profesor, oía a alguien decir que, incluso con los ojos cerrados, Minami Souji, un estudiante de segundo año, podría entrar en la Universidad de Tokio. Oh, qué asombroso. Incluso llamada Rayo, que normalmente tenía una expresión neutral y rara vez elogiaba a los demás, no pudo evitar guiñarle un ojo y elogiarlo. Después de todo, ella siempre había considerado la Universidad de Tokio como su objetivo. Si Goto-san realmente está siendo intimidado por él, incluso si se lo decimos al maestro y hablamos con él, el maestro probablemente solo le creería a él, no a nosotros. El tono de voz de Kita-Ikuyo se volvió incierto, revelando una pérdida de la confianza que había mostrado anteriormente. Pero. Nijika estaba completamente aturdida, con su mente agitada mientras murmuraba para sí misma. ¿Pero por qué alguien tan increíble intimidaría a alguien como Bokchi? ¿No deberían estas dos personas ser líneas paralelas? En ese momento, todas las miradas se volvieron hacia Goto Itori, quien se preparaba para regresar gateando al bote de basura, con una mirada solitaria y lastimera en sus ojos. Capítulo 14. Mientras la banda Kesoku estaba discutiendo la difícil situación de Bokchi, cuando Minami Souji regresó a su apartamento alquilado, estaba completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Desde el principio, solo quería tener una buena conversación con Goto Itori. Para evitar que ella escapara, fingió estar grabando el video, luego planeó borrarlo frente a ella. En cuanto al desarrollo posterior de algo así como bullying, era algo que no esperaba en absoluto. El problema principal era que Goto Itori, quien durante mucho tiempo había sufrido de ansiedad social, problemas de autoestima y autolesiones, inconscientemente dirigía las conversaciones hacia el tema del acoso cada vez que discutía algo con él. Cosas como entregar una billetera o una guitarra, eran básicamente delirios de persecución creados por Goto Itori, una persona que se sentía presionada simplemente por hablar con los demás. Al darse cuenta de que no podía comunicarse con Goto Itori, quien estaba tan nervioso que ni siquiera podía levantar la cabeza, Minami Souji decidió tomar su guitarra, dejándola calmarse y diciendo que volverían a hablar al día siguiente. Lo único por lo que podía estar agradecido era. A diferencia del escenario de simulación, esta vez Minami Souji eligió intencionalmente encontrarse con Goto Itori en el patio de la escuela después de clase, donde nadie más lo notaría. Por lo tanto, los chismes escolares como los que ocurrieron en la simulación probablemente no ocurrirían. Aunque la interacción no fue tan fluida como había imaginado, aún así logró su objetivo. No estaba hablando de la guitarra, sino de la cuenta de Line de Goto Itori. Goto Itori no pudo negarse y agregó su cuenta. Con ese pensamiento en mente, Minami Souji negó con la cabeza, decidiendo que era mejor explicar un poco más para evitar incomodar a Goto Itori. Abrió Line y seleccionó el perfil de Goto Itori. El joven más guapo de Tokio, no te preocupes, la guitarra es solo un préstamo temporal. Te la devolveré mañana y ya he borrado el video de tu oscuro pasado. Colgó el teléfono. Después de unos 2 minutos. Recibiste 20 puntos de valor de corazón de Goto Itori. Al mismo tiempo, Goto Itori envió un mensaje. Probablemente muerta. Sí, lo siento. Me siento fatal por haberte hecho sentir incómoda. También traeré el dinero para los gastos de mi boda mañana, por favor, acéptalo. Minami Souji. Tuvo que explicarlo de nuevo. El joven más guapo de Tokio, no es eso lo que quise decir. Probablemente muerto. ¿No es suficiente mi cuota de matrimonio vitalicio? El joven más guapo de Tokio, quise decir que no tienes por qué sentirte tan presionado. Goto-san, ¿tocas la guitarra? La verdad es que me interesa bastante. ¿Podría enseñarte algún día? Probablemente muerto. Entonces, no es solo dinero, sino también mi tiempo. Bueno. Es lo que es. Al darse cuenta de que estaba empeorando la situación, Minami Souji terminó la conversación decisivamente. Probablemente entendió que, para alguien como Goto Itori, que no podía comunicarse con los demás y tenía problemas de autoestima, ella siempre pensaba lo peor. Había muchas cosas bellas bajo la luz del sol, pero ella siempre, inconscientemente, volvía su mirada hacia las sombras. Esa era su forma de vida, habiendo vivido sola desde la infancia. Esperar que ella cambiara inmediatamente no era realista. Para alguien acostumbrado a anidar en las sombras, sacarla repentinamente a la luz del sol solo le causaría dolor. Parece que tendría que ser un proceso gradual. Las mujeres son realmente criaturas complicadas. Se le cayó el móvil. Minami reexaminó la configuración denominada valor cardíaco del sistema. El valor del corazón aquí probablemente no solo se refiere al interés romántico, sino que incluso si es algo como su interacción anterior, donde el sujeto de simulación estaba nervioso o asustado. Todavía cuenta como valor del corazón. Sacudiendo la cabeza, Minami Souji abrió el estuche de la guitarra de Goto Itori. Dentro de la caja estaba la guitarra eléctrica que solía tocar Goto Itori. Sin pastilla ni pedales de efectos, no hay forma de practicar música por ahora. Como mucho, puede usar la guitarra de Goto Itori para practicar la posición de los dedos y la forma de las manos. Basándose en sus conocimientos de guitarra en el sistema de música nivel 1, Minami Souji practicó durante aproximadamente 1 hora y media. Hasta que le dolieron las puntas de los dedos de presionar las cuerdas con tanta fuerza y sus muñecas comenzaron a doler, antes de decidir parar. Pasó 1 hora y media, y su técnica de fingerpicking estaba apenas a un nivel de principiante. Minami Souji no estaba muy contento con esa velocidad. Aunque no utilizó la carta de aprendizaje de la reina del rock, poseía la habilidad música nivel 1 como apoyo. Fue solo en ese momento que comprendió lo que Goto Itori había pasado en la simulación después de dejarla. Las habilidades con la guitarra de Guitar Hero, con sus 30.000 suscriptores, fueron sin duda magníficas.
Pero querer ir más allá de ser un Guitar Hero y llegar a la cima de una reina del rock nacional en poco tiempo. No es de extrañar que, en la simulación, Goto Itori estuviera atormentado por el estrés mental, hasta el punto de tener que recurrir a medicamentos estimulantes solo para poder continuar. En la banda Kesoku, ella falleció debido a una enfermedad. Esta mujer, en cierto sentido, era verdaderamente tonta y cautivadora. Minami Souji volvió su atención al simulador de citas y se perdió en sus pensamientos. En la segunda ronda, aunque se involucró sentimentalmente con Goto Itori y finalmente se casó con ella, el proceso no fue fácil. Goto Itori se exigió demasiado con los estudios de guitarra hasta el punto de perjudicar su salud, y además eligió una universidad convencional, se graduó y empezó a trabajar en una empresa importante. Para ambos, el resultado no fue bueno. Además, la ansiedad social de Goto Itori no mejoró con los años. Las únicas personas con las que podía interactuar normalmente eran los miembros de la banda y su familia. Incluso en los medios, solo Nijika y Kita Ikuyo concedían entrevistas. Ocasionalmente, cuando Goto Itori necesitaba aparecer, usaba hábilmente sus excelentes solos de guitarra como disfraz, y rara vez hablaba directamente durante las entrevistas. En la banda Kesoku, Goto Itori falleció debido a problemas de salud y, incapaz de afrontar la muerte de su esposa, terminó su propia vida ahogándose. En la banda de Kesoku, no se resolvió nada. Sin duda, se consideraría un mal final en algunos juegos narrativos. No es de extrañar que la puntuación fuera solo 67, apenas suficiente para pasar. Minami Souji reflexionó, pasando el dedo sobre algunas opciones. En la segunda ronda, prestó demasiada atención a Goto Itori e ignoró los rumores en la escuela, lo que llevó a la tragedia posterior. Esta vez cambiaría su estrategia. Decidió desviar temporalmente su atención de Goto Itori, cambiar de mentalidad y acabar con el origen de los rumores. ¿Qué pasaría entonces? ¿Quieres reiniciar el proceso de simulación anterior? Sí. Intentos de simulación restantes, 1. Los recuerdos de la simulación comenzaron a regresar a su mente. Un año después, contactaste con Goto Itori, de segundo de primer año. Usaste descaradamente el aprendizaje de la guitarra como excusa para acercarte a ella y se hicieron amigas. Con el tiempo, tus palabras alegres y tu optimismo ante la vida la influenciaron, y su expresión ante sombría se fue atenuando. Sonreía más y, con tu apoyo, se centró en actividades extracurriculares con la guitarra, pero nunca olvidó la promesa que le hiciste. Todo parecía ir por buen camino. Tú decides. 1. Aún no puedes salir de la situación con Goto Itori, continúa vigilándola. 2. De vez en cuando, concéntrate en otras cosas y aparta la mirada temporalmente de Goto Itori. 3. Estar en una relación todo el tiempo es aburrido, es mejor estudiar. 4. Simúlalo tú mismo. Esta vez, la página del sistema se veía un poco diferente. La primera opción se oscureció, indicando que esa ruta de simulación ya había sido utilizada y no se podía seleccionar nuevamente. Pero a Minami Souji no le importó. Su dedo se deslizó hacia la segunda opción, esperando el cambio en esta simulación. Sientes que la situación de Goto Itori se ha estabilizado. Aunque todavía hay cosas que te preocupan sobre ella, si sigues interfiriendo, solo aumentará su dependencia de ti. Dejas de prestarle atención a Goto Itori y te concentras en otros asuntos. Con tu perspicacia, te das cuenta de que, debido a que pasaste tanto tiempo en la sala de música con Bokchi, riendo y hablando, los rumores sobre ustedes dos comenzaron a extenderse por el campus. Ante los rumores que empiezan a extenderse, decides. 1. Genial. Ya corren los rumores de que Itori y yo estamos saliendo. Debería avivar el fuego, difundir los rumores y buscar una oportunidad para confesarme. 2. Estos son solo rumores que circulan en el campus, comunes en todas las escuelas. Si se dejan en paz, deberían disiparse por sí solos. 3. Prevenir la propagación de rumores. 4. Simúlalo tú mismo. Surgió un nuevo conjunto de opciones que llamó la atención de Minami Souji. De hecho, después de elegir este camino, surgieron nuevas opciones, opciones que no estaban disponibles en la segunda ronda. Capítulo 15. Para Minami, estas opciones no fueron difíciles de elegir. La primera opción era claramente pedir el caos, intentar remover las cosas, casi como si Bokchi se aislara aún más. La segunda opción era básicamente dejar las cosas como estaban. Elegir esa opción probablemente conduciría al mismo resultado trágico que la segunda vuelta. Considerando esto, Minami eligió decididamente la tercera opción. Dados los rumores, a ti, que a menudo estás en el centro de ellos, no te importa mucho, pero temes que esto pueda afectar a Bokchi. Entonces has descubierto la fuente de los rumores. Era un grupo de alumnas de la misma escuela que sentían algo por ti en secreto. Como les molestaba profundamente que Itori Goto pudiera pasar tiempo contigo todos los días, idearon este plan. Al verte acercarte, entraron en pánico, asumiendo que nunca intervendrías personalmente en un asunto tan trivial. Y esta fue la primera vez que te enojaste con alguien que no era un miembro de la familia. Minami profundizó en sus recuerdos. Frente a ella había algunos estudiantes de secundaria de Suka, con la cabeza inclinada en un gesto de culpa. Minami suspiró suavemente. Nunca imaginó que esas chicas, que también eran estudiantes, pudieran albergar tanta malicia hacia otra chica. Rechazado, sombrío, jorobado, de pecho plano, desvergonzado, fenómeno. Palabras venenosas como estas inundaron los foros en línea de la escuela sin que nadie se diera cuenta, todas dirigidas a una sola chica. Pensó en aquella chica de pelo rosa que siempre mantenía la cabeza gacha, escondiéndose tímidamente detrás de él. Aunque era una cantidad pequeña, ella había estado tratando, sinceramente, paso a paso, de cambiarse. Aquella muchacha que una vez se odiaba a sí misma, ahora estaba intentando con todas sus fuerzas salir de las sombras y entrar en la luz. Pero ¿por qué algunas personas, algunas cosas, siempre la trataban con tanta crueldad? Rechazado, sombrío, encorvado. Todo lo que dijiste es verdad. Minami levantó la vista y su fría mirada recorrió a los temblorosos estudiantes frente a ella. Pero aún así, reunió todo su coraje para cambiar. Aunque todavía es tímida e insegura, aunque todavía habla en voz baja y vacilante, ella lo está dando todo, y solo por eso merece mi respeto. Sí. Incluso Minami tuvo que admitirlo. Al principio, solo se acercó a ella con la intención de provocarla. Pero, al verla luchar genuinamente contra su ansiedad social, observarla detestar su propia cobardía, pero aún así esforzarse incansablemente por superarla. Sin darse cuenta, ya se sentía atraído por ella. Piénsalo. Si fueras alguien como Itori Goto, alguien inherentemente cauteloso con la interacción humana, tímido, frágil y solitario, ¿serías capaz de encontrar formas de cambiarte a ti mismo?
Aunque estos métodos parezcan infantiles o incluso ridículos para otros. Todo lo que ella quería era una amiga con quien poder hablar en la escuela. Exactamente. No te pido que la entiendas. Simplemente no quiero escuchar más rumores de ese tipo. Minami golpeó la palma de su mano contra el podio. Un fuerte estallido resonó en la habitación. Protegiste a Hitori Goto de la tormenta de rumores. Y sin embargo, no le contaste a Hitori Goto sobre el incidente, y optaste por protegerla en silencio. Para ti, ella ya era una querida amiga, y no querías que se sintiera en deuda contigo. Pero lo que no sabías era que, en la escuela, demasiado asustada para interactuar con alguien más, en realidad se escondía fuera del aula, presenciando todo en secreto. Ella lo entendió, habías hecho todo por ella. Desde su infancia hasta ahora, su mundo jamás había visto el sol, siempre había sido de noche. Incluso ahora, seguía haciéndolo. Pero su luz, aunque no tan deslumbrante como la del sol, fue suficiente para sacarla de aquella oscuridad decadente. En ese momento, de repente sintió que, mientras existieras, incluso la noche más oscura podría parecer día. En la escuela, continuaste hablando y riendo con Hitori. Pero, con tu agudo sentido de observación, rápidamente te diste cuenta, ahora estaba mucho más cerca de ti que antes. El número de sonrisas en su rostro iba aumentando. Sin embargo, con todos los demás seguía siendo la misma, tímida y hablando con una voz casi inaudible. Ella todavía tenía su cuota de pequeños deslices y momentos embarazosos, pero frente a él, ya no parecía importarle, excepto por la timidez ocasional. Una tarde de verano, mientras acompañabas a Hitori Goto a su casa, de repente ella te llamó desde atrás. Temblaba por todas partes, luchando por controlar la respiración debido al nerviosismo. Le diste unas palmaditas suaves en la espalda para ayudarla a recuperar la compostura. Su suave toque la calmó poco a poco. Sujetándose la manga, levantó la cabeza para mirarte. Por primera vez en la historia. Ella reunió el coraje para enfrentarlo directamente. Como nubes oscuras que se disipan para revelar una luna creciente oculta, su rostro, bañado por el suave resplandor de las farolas, irradiaba una luminosidad tranquila. Minami-senpai. Su cabello rosado cubría parcialmente sus ojos, que aún estaban llenos de vacilación. Pero su agarre en su manga era firme. Ella respiró profundamente, inhalando tan profundamente que su pálido rostro se sonrojó ligeramente. Su expresión temblaba, como la de un hámster asustado. Pero las palabras que pronunció eran claras. ¿Puedes esperarme unos años? ¿Esperar unos años? Para alguien tan sensible a las emociones como Minami, sus palabras no eran difíciles de entender. ¿Eso es una confesión? Él le devolvió el gesto tomándole suavemente la mano y provocándola deliberadamente. Hitori Goto entró en pánico, intentando justificarse. Pero al ver la sonrisa traviesa en el rostro de Minami, apartó la mirada de inmediato, avergonzada y molesta. Ya lo sabías. Por supuesto. Bajo un cielo tan hermoso iluminado por la luz de la luna, ¿cómo no iba a ser una confesión? Solo quería oírte decir eso. Minami soltó lentamente su mano. Por un breve momento, quizás fue solo su imaginación, creyó ver un ligero rastro de decepción en su rostro. Mi Minami-senpai siempre se está burlando de mí. Hitori Goto tartamudeó. Pero al final ella siguió hablando en voz baja y lenta. Ahora mismo no soy digno de ti, pero en los próximos días me esforzaré aún más mientras estés aquí. Así que... Senpai, ¿puedes esperarme hasta que me cambie? Mientras hablaba, todavía había esa familiar sensación de inseguridad y timidez en su voz. Pero podía sentir que la persona parada frente a ella, Minami, no mostraba el más mínimo signo de desdén por su lastimosa soledad. Bajo la tenue luz de la farola, volvió a tomar su mano y le habló en tono distante sobre el significado de la soledad, de un país al otro lado del océano. En un país al otro lado del océano, un caballero dijo una vez que si analizas la palabra soledad, encontrarás en ella un niño, una fruta, un cachorro de verano. Mariposas e incluso una escena a la entrada de un callejón en una noche de verano. Una noche de verano, a la entrada de un callejón, un cachorro persiguiendo mariposas y un niño que intenta coger una pieza de fruta. Al escuchar el tono suave y prolongado de Minami, el delicado corazón de Hitori Goto comenzó a imaginar una escena cálida y romántica. Siempre pensé que, soledad, es en realidad una palabra muy romántica y delicada, dijo. Él levantó su delicada mano y la colocó sobre su corazón. En el fondo, ella ya sabía la respuesta. Pero su profundo sentimiento de inseguridad nunca le permitió tener confianza. Pero todo está bien. Él compensaría la confianza que le faltaba. Bajo la luz de la lámpara, dos corazones se acercaron. Su vínculo con Hitori Goto se profundizó. Capítulo 16. Su vínculo con Hitori Goto se profundizó. En un momento crítico, le diste valor, la confianza para seguir adelante. Empezó a pasar más tiempo con la banda, pero eso también significó que tenía menos tiempo contigo, algo que le resultaba insoportable. Luego, una tarde, te presentó a los miembros de la Kesoku Band, con la esperanza de que, entre los ensayos en la sala de música Starry Night, también pudieran encontrar tiempo para enseñarte a tocar la guitarra. ¿Viviendo en casa? Este término desconocido despertó el interés de Minami. Tomó su celular de la mesa cercana y escribió la palabra clave. Lo entendió al instante. Un bar con música en vivo servía bebidas como un bar, pero era diferente de un bar normal. Los locales de música solían contar con instrumentos musicales y sistemas de sonido de alta calidad, lo que los hacía ideales para presentaciones en vivo íntimas. Muchas bandas de rock underground dependían de estos locales para ganarse la vida y alcanzar el reconocimiento. Al principio, aprender a tocar la guitarra era solo una excusa para acercarte a Hitori Goto. Pero después de pasar tanto tiempo con ella, tu obsesión natural por aprender y superarte te llevó a desarrollar un interés genuino por la guitarra y la música. Su comprensión de la música se profundizó. Conociste a Nijika y Hichi, Ikuyo Kita y Rayo Yamada. A diferencia de tu segunda vida, donde solo conociste a los miembros de la banda Kesoku cuando ya eras adulto. En esta tercera vida, los conociste durante la escuela secundaria. Las cosas se habían desviado completamente de la trayectoria de su segunda vida. Sin embargo, ¿por qué el joven Rayo Yamada me parece tan familiar? Minami, que al principio no prestaba mucha atención, se detuvo en los recuerdos simulados que seguían apareciendo. En su mundo mental, vio a una chica tranquila de cabello azul sentada en un rincón, sosteniendo su bajo y tocando sus cuerdas con seriedad. Observó aquella escena un buen rato hasta que algo cobró sentido. Pausó la simulación de su tercera vida y regresó a la primera, aquella en la que solo se preocupaba por sus estudios y tuvo un romance fallido.
En su vida anterior, había sido tan disciplinado que ignoró por completo la existencia del simulador de citas, sin interactuar jamás con Itori Goto y perdiendo su oportunidad. Más tarde, en una reunión de exalumnos de la Universidad de Tokio, conoció a una mujer cuyo nombre el simulador ni siquiera había mencionado. Una mujer que podía satisfacer sus 18 necesidades diferentes y a la que no le importaba que dependiera económicamente de ella. Ese es Rayo Yamada, ¿no? Los recuerdos de su primera vida quedaron completamente revelados. Al observar la escena de su primera vida, donde una estudiante universitaria de cabello azul estaba parada con los brazos cruzados, bostezando y diciendo sin emoción, aprende a tocar el bajo en un año y saldré contigo. Minami se frotó la frente. Por lo tanto, no fue solo en su segunda vida que Rayo Yamada le confesó. Incluso en su primera vida, ella ya estaba enamorada de él. No es de extrañar que fuera tan persistente en su segunda vida. Después de todo, si le gustó en su primera vida, debe haber habido algo en el que la atrajo. Soy realmente demasiado excepcional, suspiró Minami. Respecto al hecho de que practicó el bajo durante un año entero en su primera vida solo para ganarse a Rayo Yamada. Minami simplemente negó con la cabeza. ¿Un año entero? Francamente, no estaba del todo satisfecho con la velocidad de aprendizaje que había logrado en su primera vida. Pero eso no importaba. Comparado con los acontecimientos pasados en su primera y segunda vida, lo que le importaba era lo que sucedería en su tercera vida. Desviando su atención de cierta chica de cabello azul y aire distante. Minami no tenía ningún interés en ella. Nihika y Hichi e Ikuyo Kita quedaron impactados por tu existencia. Solo habían oído hablar de ti a Itori Goto, pero nunca habían oído tu nombre. Así que, durante mucho tiempo, pensaron que era solo un amigo imaginario que ella había inventado. En comparación con la sorpresa mostrada por Nihika y Hichi e Ikuyo Kita, Rayo Yamada parecía completamente despreocupado por su llegada. Así es como debe ser. Temiendo que Yamada Rayo, quien le había confesado sus sentimientos e incluso se había casado con él en las 2 líneas temporales anteriores, pudiera hacer algo inesperado, Minami finalmente se sintió aliviada. Y luego. Pero Yamada Rayo parece bastante interesado en ti. Señorita Yamada Rayo, ¿qué está haciendo? Me lo presentó Goto Itori, ¿y eso solo despertó tu interés? En ese momento, Minami realmente no podía entender lo que estaba pasando por la mente del silencioso e inexpresivo Yamada Rayo. La meta de Yamada Rayo en la preparatoria era ingresar a la Universidad de Tokio. Así que, para ella, alguien que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en las pruebas de aptitud musical naturalmente le llamó la atención. Para ella, obtener una calificación perfecta en un examen no era imposible, pero requería una concentración total, y el precio a pagar fue olvidar todas sus técnicas de bajo durante ese periodo. Alguien como tú, que logra compaginar estudios y música, le intriga. Veo. Esta fue una explicación que Minami pudo aceptar. ¿Pero el objetivo de Yamada Rayo era ingresar a la Universidad de Tokio? Minami recordó los eventos de la primera línea de tiempo. En la primera línea de tiempo, recordó que Yamada Rayo, quien eventualmente se convirtió en su esposa, no logró ingresar a la Universidad de Tokio. El motivo de su presencia en la reunión de exalumnos del Departamento de Medicina de la Universidad de Tokio fue simplemente que su familia dirigía un importante hospital en Tokio. Gracias a sus amplios contactos, uno de los exalumnos la invitó a ampliar su red social. Ella nació en una familia adinerada, gastaba su dinero extravagantemente e incluso después del matrimonio tuvo que restringir sus gastos. Pero aún así, esta chica de cara fría gastó dinero en instrumentos musicales de alta calidad como si fuera nada. Pero tener una esposa dispuesta a aprobar las 18 posiciones por la noche fue realmente asombroso. Considerando todo, parecía que en la tercera línea de tiempo, Yamada Rayo todavía no había renunciado a su sueño de ingresar a la Universidad de Tokio. Esta mujer era, de hecho, bastante ambiciosa. Minami asintió en silencio. No le disgustaban las personas ambiciosas. Siempre que no interfirieran en sus planes, incluso estaba dispuesto a ofrecerle a Yamada Rayo ayuda dentro de sus posibilidades. Y teniendo en cuenta que en la primera línea de tiempo le llevó todo un año de duro trabajo conquistarla, pensó que en esta línea de tiempo no se involucraría con ella tan fácilmente. Te presentaste de forma sencilla. Tu buen humor y alegría te ayudaron a integrarte rápidamente en el ambiente de la banda Kesoku. Continuaste buscando la guía de Goto Itori con la guitarra, y tu talento para aprender se hizo evidente poco a poco. Al mismo tiempo, después de las sesiones de práctica, Yamada Rayo ocasionalmente te pedía ayuda con las tareas escolares. Yamada Rayo ha desarrollado cierto cariño por ti. Su relación con Yamada Rayo se profundizó. ¿En serio, señorita Yamada, qué está haciendo? Capítulo 17. Yamada Rayo, ¿qué estás haciendo? Minami realmente quería hacer esa pregunta. En la primera línea de tiempo, trabajó incansablemente para dominar el bajo, solo para conquistar por poco a Yamada Rayo, la elegante joven de clase alta con una belleza andrógina y refinada. Entonces, ¿por qué fue Yamada Rayo quien se acercó a él en esta línea de tiempo? Con el ceño fruncido, Minami tamborileó con los dedos sobre la mesa. Tras reflexionar un momento, llegó a una respuesta general. Hasta entonces todo en esta tercera línea de tiempo había ido increíblemente bien. Goto Itori, quien ya tenía una impresión favorable de él, debe haberlo mencionado más de una vez a los miembros de su banda Kesoku cuando lo invitó a Stari. Como resultado, los miembros de la banda ya tenían una buena impresión de él incluso antes de conocerlo. Una buena primera impresión significó un nivel inicial razonable de buena voluntad. Mientras tanto, en la primera línea de tiempo, tuvo que luchar solo por todo. Para entonces, Yamada Rayo ya había entrado a la universidad y, sin la presión de tener que esforzarse para entrar en la Universidad de Tokio, estaba completamente concentrada en perfeccionar sus habilidades con el bajo. Naturalmente, no tenía motivos para acercarse a él. Pero ahora necesitaba su ayuda, mientras que en la primera línea temporal, era él quien la cortejaba. La diferencia era evidente. Al final. Creo que soy simplemente demasiado excepcional. Minami frunció el ceño, ligeramente molesto por la situación. Después de todo, ni siquiera él podía reprimir su propia excelencia. Como dice el dicho, el buen vino no necesita arbustos, y el oro brilla donde está. Como no había una forma inmediata de lidiar con el creciente afecto de Yamada Rayo, Minami decidió ignorarlo y continuar con la simulación. Aunque ocasionalmente dabas clases particulares a Yamada Rayo, no descuidaste tus estudios de guitarra. Con la ayuda del simulador de romance y tu extraordinaria capacidad de aprendizaje, pronto demostraste un talento sorprendente para la guitarra, superando a Kita y Kuyo en técnica. Y Hichi Nihika ha estado siguiendo de cerca tu arduo trabajo. Te invita a unirte a la banda Kesoku. ¿Cómo responderás a la invitación de Hichi Nihika? 1. Rechazar cortésmente.
2. Acepta la invitación. Tu presencia puede hacer que la banda Kesoku sea aún mejor. 3. Señorita Ihichi, me interesa más su hermana mayor, la rubia de pechos grandes. Quiero ser parte de Starry. 4. Simule la situación personalmente. En el momento en que aparecieron las opciones, Minami inmediatamente reconoció una que era completamente inadecuada. Según los recuerdos que adquirió en el simulador, la hermana mayor de Ihichi Nihika, Ihichi Seika, ya tenía 29 años, casi 30. Claro, ella era lo suficientemente rica como para abrir Starry en Tokio, y la idea de ser mimada por una hermana mayor, rica, rubia y tetona era atractiva. Pero ella tenía casi 30 años y él todavía estaba en su segundo año de escuela secundaria, ni siquiera era un adulto todavía. Eso sería ilegal, Minami se refería a la parte de Ihichi Seika. Por lo tanto, la decisión final se redujo a la primera y segunda opción. Minami analizó ambas opciones y las consideró durante mucho tiempo. Al final, eligió la primera opción. La razón era sencilla. La banda Kesoku siempre ha seguido la estructura tradicional de una banda de rock, guitarra principal, guitarra rítmica, baterista y bajista. Si les faltara algo, sería un teclista habilidoso que los acompañara detrás del escenario, no otro guitarrista. Obligarlo a unirse a la banda solo haría que la banda Kesoku pareciera redundante. Y lo más importante. Solo tocó la guitarra como hobby. Pero para estas chicas, tocar música era su sueño. Aceptar su invitación haría más fácil ganar su afecto, pero sería irresponsable hacia la banda. Incluso en una simulación, Minami no quería ser alguien que dañara a los demás. Por tanto, esta elección debe ser adecuada. Rechazaste cortésmente la invitación de Ihichi Nihika. Como solo estabas aprendiendo guitarra como pasatiempo, no tenías intención de unirte a la Kesoku Band. Sabías que la banda seguía una estructura tradicional y que añadir otro guitarrista traería más perjuicios que beneficios. Ihichi Nihika estaba un poco decepcionado por su negativa, pero estaba profundamente conmovido por su respeto por sus sueños. Ihichi Nihika te prestó más atención. Ihichi Nihika sintió algo por ti. Había cosas que ahora solo te decía a ti. Señorita Ihichi, ¿qué está haciendo? La repentina oleada de afecto tomó a Minami completamente por sorpresa. ¿Podrías tratarme con un poco más de frialdad? Por favor, no seas tan amable con mi versión simulada. En serio. Como no era el verdadero él, Minami estaba más que feliz de simplemente relajarse y disfrutar de la diversión de observar su versión simulada. Aunque rechazaste la invitación de Ihichi Nihika, el Club Estrella suele estar demasiado ocupado para ocuparse de todo. Después de todo, Goto Tori y los demás aún necesitan tiempo para ensayar sus actuaciones. En estos momentos difíciles, siempre te ofreces para ayudar a resolver los problemas. Las tareas en Starry no son complicadas, y gestionar a los huéspedes y sus responsabilidades es fácil. Ayudar continuamente a la banda Kesoku a resolver problemas sin una sola queja llamó la atención de Kita Ikuyo. Y Kita Ikuyo ahora confía más en ti. Kita Ikuyo te tiene mucho cariño. Cuando tiene dificultades para practicar la guitarra, acude a ti en busca de ayuda. Señorita Kita, ¿qué está haciendo? Además, como has estado ayudando sin esperar nada a cambio, el trabajo en el club estrellado ha ido viento en popa. Incluso ha corrido el rumor entre un pequeño grupo de gente sobre un joven particularmente guapo que trabaja allí a tiempo parcial. Los ingresos estacionales de Starry Club aumentaron y su disposición a ayudar llamó la atención de personas que antes no le habían prestado mucha atención. Ihichi Seika y el técnico de sonido del club. Vea la imagen aquí. Ihichi Seika y Pa ahora tienen una opinión ligeramente mejor de ti. Ihichi Seika y el equipo de producción ahora tienen más confianza en ti. Ihichi Seika, señorita Pa. Ustedes dos. Ahora no es el momento de hablar de eso. Minami se frotó la barbilla, sacando mechones de cabello de su frente y girándolos lentamente entre sus dedos. Este era un hábito subconsciente suyo que surgía cuando estaba inmerso en sus pensamientos. Las cosas habían llegado a un punto que superaba completamente sus expectativas. Simultáneamente había captado la atención de Yamada Rayo, Ihichi Nihika, Kita Ikuyo, Ihichi Seika e incluso del asistente de producción detrás del escenario. ¿En qué tipo de sucubo masculino me he transformado en este tercer partido? Los continuos golpes de la simulación hicieron que Minami exhalara pesadamente. A primera vista todo parecía ir muy bien y algo que daba motivos de ilusión. Pero su única preocupación real ahora era si estos eventos inesperados afectarían su progreso con Goto Tori. Esa mujer insegura y autocrítica. ¿Dónde está ella ahora? ¿Qué está pensando? Capítulo 18. Después de experimentar simulaciones de los dos primeros partidos e interactuar con Goto Tori en la vida real hoy, Minami había adquirido una buena comprensión de la chica. Ella era una persona fuerte y frágil al mismo tiempo. Estas dos características no eran contradictorias. Porque el poder de Goto Tori nunca se manifestó en la superficie. La segunda vez que jugó, los rumores la dolieron y la entristecieron, pero lo soportó todo en silencio por Minami. Y tras su partida, entró en un periodo de tristeza. Pero, poco tiempo después, volvió a coger la guitarra, practicó incansablemente y dirigió a Kesoku en las buenas y en las malas, hasta alcanzar finalmente la cima de su carrera. Al mismo tiempo, Goto Tori también era increíblemente débil. Cuando se trataba de interacciones sociales, instintivamente se colocaba en la última posición. Ella llegaría tan lejos como para hacer una profunda reverencia como disculpa simplemente porque no podía escribir la letra de una canción debido a la falta de inspiración. Ella siempre trató de complacer a los demás, con miedo de perder las amistades que tanto había trabajado para construir, sin darse cuenta de que preocuparse demasiado por los demás puede llevar a perderse a sí misma. Se humillaba constantemente delante de los demás, sin siquiera atreverse a mirarlos a los ojos. Fuerte, pero frágil, esa fue la evaluación que hizo Minami de Goto Tori. Y ahora, viendo que sus relaciones con otras chicas progresaban tan rápido, ¿cómo se sentiría? Minami sintió que algo no estaba bien. Se sirvió un vaso de agua y continuó la simulación. Establecer relaciones más profundas con los miembros de la banda Kesoku y el personal del Starry Club es ciertamente algo positivo. Pero desde el principio hasta el final, nunca la olvidaste, la que siempre te guió diligentemente en el aprendizaje de la guitarra, la que estuvo a tu sombra todo el tiempo. Últimamente, tus relaciones con otras chicas han mejorado, lo que parece haber causado un distanciamiento creciente entre ustedes. Últimamente, ni siquiera han podido intercambiar unas palabras. Después de pasar tanto tiempo con ella, te das cuenta de que es una chica delicada, con poca confianza en sí misma y que siempre ha querido comunicarse con los demás. En lugar de esperar, es mejor tomar la iniciativa. Decides invitar a salir a Goto Tori. Muy bien. Pensó Minami mientras observaba la simulación.
Debo admitir que realmente hace honor a su nombre, su autodisciplina es realmente fuerte. Incluso con la separación de la banda y con innumerables chicas hermosas entre las estrellas, se las arregla para mantenerse fiel a su intención original. Invitar a Goto Itori no es difícil, solo necesitas una llamada y aceptará. Por su voz al teléfono, se nota que la invitación la hizo feliz. Y el día de la cita, el atuendo de Goto Itori te dejará sin aliento. Nunca imaginaste que se vería tan hermosa después de arreglarse tanto. Su piel clara y translúcida complementa su cabello, que recuerda a los pétalos de una flor de cerezo. La blusa de encaje blanco, impecablemente confeccionada, se combina con una falda midi negra, lo que hace que Goto Itori luzca particularmente encantadora hoy. Pero lo que es aún más cautivador es su figura, más curvilínea que la de una colegiala promedio, lo que hace imposible apartar la mirada. Debido a su postura habitualmente encorvada y a su ropa deportiva extremadamente holgada, su hermosa figura nunca ha sido completamente expuesta a los demás. La ropa excesivamente llamativa recomendada por Kita y Kuyo la incomodaba aún más. Esta es la primera vez que muestra su apariencia a alguien fuera de su familia. Sin embargo, al ver su mirada dirigida hacia ella, solo puede bajar la cabeza, sintiéndose feliz y tímida al mismo tiempo. Como no tienes mucho dinero, lo único que puedes hacer es llevarla a dar un paseo sencillo y sentarte en el parque. Pero incluso sin un regalo decente o un lugar adecuado para el encuentro, ella todavía está muy feliz de seguirte. Solo estar contigo es suficiente para ella. Al final, decidiste comer en un restaurante familiar de carretera. Durante la cena, para evitar un ambiente excesivamente silencioso, tú, siempre hablador, recuerdas animar la reunión. Sin embargo, mientras hablas, de repente te das cuenta de que Goto Itori ha empezado a llorar sin darse cuenta. O bajo su mirada preocupada, ella finalmente susurra la razón. En las últimas 2 semanas, su relación con los miembros de la banda había mejorado, lo que debería haber sido motivo de alegría para ella, pero en medio de la felicidad, se encontró envuelta en angustia, sintiéndose eclipsada por su deslumbrante presencia entre ellos. Tocar el sol solo te dejará quemado y con cicatrices. Ella es muy amable y nunca se ha quejado ni ha dudado de su relación con los demás miembros de la banda, pero siente una inmensa aversión hacia sus propios pensamientos oscuros y negativos. No dices nada, solo le das palmaditas suaves en la espalda para ayudarla a respirar, escuchando en silencio mientras ella desahoga todas sus inseguridades y emociones negativas de las últimas 2 semanas. Se siente como una frágil pieza de porcelana, y la proteges bien. Ayudas a Goto Itori a desenredar el nudo de ansiedad que siempre ha sentido al darle una garantía que puede aliviar eficazmente sus preocupaciones, un certificado de matrimonio con tu firma y sello. Aunque aún no eres mayor de edad y tu firma en el formulario de registro de matrimonio no tiene efecto legal por el momento, te das cuenta claramente de que las preocupaciones de Goto Itori han disminuido significativamente. A partir de entonces, se siente mucho más ligera, pero el día de la actuación oficial se acerca cada vez más. Los miembros de la banda también participan cada vez más en los ensayos. Enihika explica que su arduo trabajo tiene sus razones, actuar en el escenario siempre ha sido su sueño. Entiendes el esfuerzo que Goto Itori y los demás dedicaron a preparar la presentación y no tienes ninguna queja al respecto. Nihika siempre te admiró. Tomó prestada una guitarra vieja que una amiga suya hacía tiempo que no usaba y te la dio, ya que no tenías, para que practicaras. Aunque no cuentas con la guía de Goto Itori, aprendes rápido por tu cuenta y eres todo menos tímido, a menudo, cuando el tiempo te lo permite, actúas en la calle. Tu apariencia impactante y tus excelentes habilidades como solista y con los instrumentos atraen a innumerables chicas que se detienen a observar. Tus conocimientos de guitarra se profundizan, ocasionalmente, sustituyes a Kita y Kuyo durante los ensayos cuando ella no está disponible. Tus excepcionales habilidades con la guitarra impresionan a Ihichi Nihika y Yamada Rayo. A medida que pasan los días, se acerca la fecha de la primera presentación oficial de la banda. Y este es también el momento más importante para la banda. Usted fue testigo del esfuerzo de los integrantes de la banda durante todo el proceso. Siempre quisiste ayudar, pero no encontraste la oportunidad. Tal vez ahora sea tu momento de brillar, así que decides. 1. No hacer nada y simplemente dejarse llevar. 2. Has conseguido una pequeña base de fans con tus actuaciones callejeras. Quizás podrías invitarlos a animar el espectáculo. Y 3. Prepárate para lo peor. Practica la lista de reproducción por si algo sale mal. 4. Simule la actuación usted mismo. Estas opciones de repente llaman la atención de Minami. Sin duda, esta es una decisión que tendrá consecuencias que cambiarán la vida. Capítulo 19. La banda Kesoku estaba a punto de actuar en el escenario por primera vez. El resultado de esta actuación sin duda tendría un profundo impacto en Goto Itori y en la banda en su conjunto. En la simulación, pasaron más de 3 meses preparándose para este momento, desde pasar el primer ensayo hasta diseñar el vestuario y, finalmente, subir al escenario. Si fracasaran, significaría que 3 meses de esfuerzo incansable habrían sido en vano. Más importante aún, la unidad que tanto trabajaron para construir podría sufrir un duro golpe. Las opciones. 1. No hacer nada y simplemente dejarse llevar. 2. Has conseguido una pequeña base de fans con tus actuaciones callejeras. Quizás podrías invitarlos a animar el espectáculo. Y 3. Prepárate para lo peor. Practica la lista de reproducción por si algo sale mal. 4. Simule la actuación usted mismo. No había duda de que la elección que tenía ante sí determinaría el curso de la simulación. Minami Souji comenzó a reflexionar. Primero consideró la segunda opción. En esta simulación, evitó deliberadamente interferir con los ensayos de la banda Kesoku, mientras aprovechaba las actuaciones callejeras para perfeccionar su técnica con la guitarra. Como resultado, sin querer, ganó varios fans callejeros. ¿Debería invitarlos para aligerar el ambiente, como se sugiere en la opción? Después de un breve momento de reflexión, negó con la cabeza. Para una banda de rock recién formada, en la que solo Yamada Rayo tenía experiencia previa en el escenario, la excesiva atención de los fans solo aumentaría la presión psicológica. Esto podría llevarlos a preocuparse demasiado por el público, impidiéndoles rendir al máximo y provocando una disminución en la calidad de la música. La segunda opción claramente no era una buena elección. ¿Y qué pasa con la opción 1? Minami Souji volvió su mirada hacia la primera opción. No hacer nada, dejar que las cosas sucedan como quieren, ese enfoque parecía demasiado pasivo. Sus pensamientos oscilaron entre las opciones 1 y 3 antes de decidirse finalmente por la tercera. Preparándose para lo peor. Si algo saliera mal durante la presentación, él estaría listo para intervenir. Esta era, sin duda, la opción más segura. La simulación continuó. Has observado atentamente el incansable esfuerzo de la banda Kesoku, y su dedicación es innegable.
Para evitar imprevistos, decides ensayar su repertorio. Practicas diligentemente, a veces incluso escuchas sus ensayos mientras usas auriculares para tocar sincronizado. Gracias a tu excepcional capacidad de aprendizaje, dominas las 3 canciones que planean interpretar. Tras pasar tanto tiempo observándolos, poco a poco comprendes el estilo y los hábitos de cada miembro. Esto te da la confianza de que, pase lo que pase, podrás coordinar y estabilizar la situación. O pasan unos días y, por fin, llega la primera actuación en directo de Kesoku Band. Una etapa tormentosa. Ese día, un tifón azotó la región. La lluvia caía torrencialmente, aumentando la tensión en el ambiente. En medio de un clima tan sofocante, se veía claramente que los miembros de la banda parecían inusualmente abatidos. No era solo nerviosismo, sino también la preocupación de que la tormenta redujera el número de espectadores en el Stardust Music Hall. El tiempo pasó a pesar de la ansiedad y pronto llegó el momento de subir al escenario. Observaste a las 4 chicas subir al escenario, rezando en silencio para que la actuación saliera bien. Pero, ya sea por la pesada atmósfera de la tormenta o por el nerviosismo frente al público, la banda Kesoku estaba teniendo dificultades. El bajo carecía de presencia. El ritmo de la batería estaba desincronizado. Y lo peor de todo, la voz de Kita Ikuyo flaqueó en el clímax de la canción. Solo Goto Itori logró mantener una interpretación estable. La atmósfera era extremadamente incómoda. Las palabras en la pantalla del simulador eran simples y duras, pero para Minami Souji, la escena frente a él parecía muy real. Vio a Yamada Rayo, normalmente tranquilo y sereno, con movimientos de dedos rígidos y torpes. Kita Ikuyo, avergonzada por su error vocal, forzó una sonrisa a pesar de su evidente decepción. Detrás de ellos, Ihichi Nijika intentaba frenéticamente mantener todo junto. Entre el público, a pesar de la fuerte lluvia, los que habían llegado temprano ya murmuraban frustrados. Minami Souji absorbió todo. El debut de la banda Kesoku fue un completo desastre. Pero ustedes habían previsto esta posibilidad, y sus preparativos dieron sus frutos. Usando el humor, rápidamente disipaste la tensión incómoda y luego tomaste tu guitarra. Tus habilidades con la guitarra eran innegables, incluso Goto Itori se sorprendió de tu progreso. Pero lo que más sorprendió a los miembros de la banda fue que parecías entender a la perfección cada uno de sus estilos. Su llegada fue como la de un director que interviene para poner orden en una orquesta caótica. En ese momento, Yamada Rayo, Kita Ikuyo e incluso el luchador Ihichi Nijika recuperaron el ritmo. La actuación mejorada cautivó al público, haciéndoles olvidar sus quejas previas. Cuando el técnico de iluminación proyectó una luz de ensueño sobre el escenario, el público estalló en aplausos. En el escenario, las chicas se abrazaron con alegría. Ihichi Nijika lucía una amplia sonrisa. A pesar de las dificultades, la primera actuación de la Kesoku Band fue un éxito, tal como se esperaba. Una celebración con una verdad oculta. Tras la actuación, Ihichi Seika, propietario del Stardust Music Hall, ofreció una cena de celebración. Las risas inundaron la mesa. Los adultos brindaron, mientras los niños pequeños bebían refrescos. Ihichi Nijika y Kita Ikuyo estaban discutiendo animadamente los detalles de su presentación, mientras Yamada Rayo permanecía en silencio como siempre. Goto Itori, con las mejillas sonrojadas, tomó tu mano firmemente y tímidamente te preguntó qué querías comer. La noche estuvo llena de calidez y celebración, y naturalmente asumimos que todo estaba bien. Pero tal vez porque estabas atrapado en la atmósfera alegre, no notaste la incertidumbre escondida detrás de sus sonrisas, la carga silenciosa de sus luchas y ansiedades. Minami Souji, quien estaba inmerso en las emociones simuladas de la celebración, de repente se sintió incómodo al leer esa frase. ¿Por qué? Todo había ido bien, ¿no? La primera actuación de Kesoku Band, aunque comenzó con algunos contratiempos, terminó en éxito. Habían ganado reconocimiento público. Lógicamente no debería haber habido ningún problema. Minami Souji frunció el ceño. ¿Hubo algún detalle que se le pudo haber pasado por alto? Fin del video.